Bien, empezamos. Mira, la idea de esta presentación es lo que os he comentado sobre qué aspectos he destilado a lo largo de unos años trabajando con Shiatsu, y entonces, bueno, pues, me parece interesante, práctico, útil. Las clases las aporta a vuestros monitores profesores, por supuesto, y esto no es una clase más. Entonces, todo lo que queráis incorporar por dudas, lo que, ahí lo atendéis. Vamos, lo primero es la verdad, la tendencia hoy en día. ¿Qué población necesita nuestra atención? Quizás sea un poco pedante, quizá la pregunta, ¿no? ¿Quiénes nos necesitan? Bueno, no sé, ¿a quiénes vamos realmente a cuidar bien desde nuestra técnica o método, ¿no? Pues a las personas que están en proceso de envejecimiento y al crónico, que son la mayor parte de la población hoy en día. Estoy hablando de la Comunidad de Madrid, pero me atrevo a decir la mayor parte de la comunidad de muchas otras comunidades en España. Entonces, os he dado simplemente unos datos y los voy a subrayar en algún momento. Datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Instituto Nacional de Estadística y Consejería de Sanidad y Comunidad de Madrid. Es decir, una razón por la que a nivel poblacional lo que podemos hacer por esta población es muchísimo y a mucha gente. Otra cosa es que nos conozcan, ¿no? Bueno, fijaos, a ver, lo que está con estas estadísticas oficiales. Sobre todo visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos, lo dice así el Instituto Nacional de Estadística, ¿de acuerdo? No hay más. Pero bueno, aquí de 65 me he referido a estas edades, un poco el título va por ahí. Entonces fijaos, a nivel homeópata, un porcentaje de casos en los últimos 12 meses, un porcentaje quien acude al acupuntor, quien acude a naturistas, otros de medicina alternativa. Bien, hombres definidos por hombres y mujeres. Verdad que en el contexto de una población es muy poco el porcentaje, ¿vale? Entonces, bueno, no importa, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, medicación. Nosotros estamos en la cuestión, en la práctica, en la idea, en la realidad y en la utilidad de que hay muchísimas patologías que ahora veremos cuáles son las crónicas, aquellas que han incorporado mucha medicación a los pacientes, a la población. Muchas veces tampoco el contexto de paciente, la definición de paciente ya está muy difuminada, ¿no? Ahora ya tienes medicaciones para evitar que te enfermes, o sea, unas medicaciones preventivas. Entonces ya están tomando muchas medicaciones. Bueno, pues, por ejemplo, para catar los gripes, quizá esto no nos interesa mucho, recetados, estoy hablando, fijaos, el Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Sanidad, todos estos datos son oficiales, ¿no? Las recetas relacionadas con este grupo de patologías. Las del dolor, fijaos la del dolor, aquí nos interesa mucho, el porcentaje de casos, porcentaje de población de 65 a más años que tiene que tomar o han sido recetados con medicación antiálgica general, ¿no? Reconstituyentes, minerales, vitaminas, un 80%. Estamos hablando aquí luego de hombres y mujeres, esto lo va a pasar en sí, y lo veis. Pero bueno, estas son estadísticas que están ahí oficiales, las he cogido de ahí. Relajantes, fijaos, tranquilizantes relajantes, 99,48, aproximadamente, bueno, casi el 100% de esta era. Para el reuma, procesos reumáticos, 99,91. Para el corazón, 99. No sé, seguimos, no vamos a detallar todo, pero fijaos, antidepresivos también, 99. Para el colesterol, 99. Estoy hablando de porcentajes. Es decir, la población, estamos muy medicados, muy medicados. Estoy hablando de la población, bueno, tenéis otras edades, pero estas poblaciones de 65 para arriba años son los que más, ¿no? Fijaos aquí otra estadística sobre patología de larga evolución o crónicas. Fijaos, esto es del 2020. No tenemos unas estadísticas del año pasado rápidas, ¿no? Esto necesita un cierto tiempo. Entonces, fijaos, entre hombres y mujeres, cuál es la patología visualmente hablando que más parece que hay en la patología sanitaria: la tensión, procesos de tensión alta, artrosis, dolor de espalda, varices, ansiedades. Bueno, aquí tenéis.
son las patologías crónicas o problemas o alteraciones crónicas más prevalentes y este en concreto es de la Comunidad de Madrid. O sea, en la Comunidad de Madrid estas son las patologías o condiciones de salud o de enfermedad más prevalentes y que están medicadas. Fijaos ya tasas, un poquito las pirámides que hay, como hacia arriba, hacia cuanto mayor edad, como este vaso, ¿no? En esta pirámide, como se ensancha hacia, cumpliendo los años, de procesos en atención primaria, es decir, ya en consulta, no he metido nada de hospitalario, esos son incidentes un poquito de otro estilo relacionado con esto, pero la población habitual, vamos a consulta, vamos a que nos vea el médico, pedimos cita, fijaos, ¿no? Cómo empieza, pues, no sé qué deciros, desde los 50 años, hombres y mujeres, a ir cada vez más, a peticionar más consultas en atención primaria, por las patologías que hemos dicho antes. Muchísimo, ¿no? Aquí están otra vez en la atención primaria. Los datos extraídos de los médicos que están en la atención primaria, que nos atienden en el ordenador, que ya ves, siempre están trabajando en el ordenador, van poniendo los tips adecuados a cada patología con los diagnósticos y tal, pues bueno, esos datos se van recogiendo y fijaos, los problemas generales pues son los que son, ya está, pero estos son los desgranados, ¿no? Ya los del aparato locomotor en atención primaria y digestivo, fijaos, son los que se llevan habitualmente el mayor trabajo, ¿no? Es decir, la mayor número de personas que acuden a una consulta de cualquier barrio, de centro de salud, va a venir con un problema de esta naturaleza. Bueno, perdón, quería veros el aparato locomotor, digestivo, respiratorio, perifanera, metabolismo, circulatorio, ¿veis todos aquí? Sistema nervioso, fijaos. Luego están los problemas sociales en último término. Pero fijaos cómo van ascendiendo, y esto es lo que quería resaltar, es decir, población, nuestra población target, nuestra población diana, en la que se van a beneficiar mucho de un punto de vista, de una ayuda, no sé si decir complementaria, que parece secundaria, pero que no lo es, sino de otra ayuda más, además de la farmacopea, de la farmacología, de la rehabilitación, de la fisioterapia, del gimnasio, del centro de día, del caminar por las calles, que no funciona mucho. Bueno, pues ahí está, pues, por ejemplo, método Hokusatsu, que es de lo más sofisticado y potente que hay, pero se conoce, es de lo que menos quizás se conoce. No, esa es mi impresión, no sé vosotros que estéis aquí, pero sí que de verdad que se conoce menos de lo que debería ser. Envejecimiento, no voy a andar con el envejecimiento, pero cuando digo envejecimiento empezamos a hablar, lo de las edades del envejecimiento es muy aleatorio, ¿no? No todo el mundo se pone de acuerdo, de hecho, quién está envejeciendo, quién no, luego veremos. Pero de alguna manera sí que ocurre que desde los 20 años, 21, 22, 25 años, la evolución propia biológica, simplemente eso, pues tiende, bueno, un impulso genético y ambiental, pues hombre, a tener ciertas características. Tenemos que entender que cuando tenemos un paciente nosotros que envejecido, mayor de 65 años, por supuesto entendemos que 80 años no es igual a 65, ¿vale? Y no es lo mismo unos 80 años que otros 65, pero vamos a hablar en general para no perdernos. La masa muscular se nos va perdiendo a todos. Unos más deprisa, ese es el kit de la cuestión, y otros más lento. El agua, importante. Es decir, que para práctica, para que recibáis o apliquéis una sesión de sexo, estas personas que están aquí son pacientes, tendrían que haber bebido agua. Venir hidratados, claro, es un problema de estructura de logística, ¿no? Si yo me digo eso, por favor, iros a beber antes de presionar, en un momento determinado van a levantarse porque quieren ir al servicio, ¿verdad? Entonces, lo bueno que es, cuando venga la próxima vez que le cites, dices, tiene que beber agua, venir hidratado. Mucha gente no viene hidratada. Mucha gente no viene hidratada. Viene con la cerveza, de la comida, con lo que sea, pero no viene bien hidratada, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, podemos dar la sesión, claro que sí, pero nosotros queremos afinar mucho.
los resultados. Queremos afinar. Y de hecho, debajo de los dedos, la presión, la respuesta que tienen los cuerpos, es que no tiene nada que ver. Es muy diferente. Ahora, tenemos que escuchar bien, para eso tenemos que practicar mucho y escuchar. Primero no escuchas porque estás mirándote casi al espejo a ver cómo te pones, cómo presionas, qué punto, que me quedo el punto, como se pueda. Luego ya te olvidas de eso, ya vas, por supuesto, vas entendiendo, te va entrando por todo el sistema nervioso, va a tu cerebro, y te vas comunicando con esa técnica que estás haciendo. Y ya no necesitas ir calculando la distancia. Aunque al principio sí que hay que hacer. ¿Entendéis? Y ahí es donde vas a identificar estas situaciones. Dicen, no es el dolor con el que se queja, no es la tensión alta de la que se queja, es que ese cuerpo no está respondiendo. Claro, necesitas varias sesiones para ir entendiendo cada cuerpo. Pero luego se te memoriza. Te queda, en el terapeuta, queda un esquema, un plan, una información de cada uno de tus pacientes. Cuando lo descubres, cuando empiezas a presionar y a recibir la respuesta. Si es que le conozco. ¿Me entendéis lo que quiere decir el paso de? Bueno, pues lo de la masa muscular lo tenemos que tener en cuenta, lo del agua, por supuesto. Luego viene la masa grasa, flujo cerebral. Todo esto es el envejecimiento de lo propio, ¿no? Pero digo, para la técnica que nosotros estamos, pues interesa muchísimo el que tenga una buena hidratación y lo de la masa muscular, entenderlo, no es lo mismo aplicar a una persona de 70 años que a uno de 25 años, la presión, ¿no? O sea, no va por ahí. Hay unas capacidades vitales, bueno, en fin, metabolismo, consumo miocárdico, esto es muy interesante, ahora lo veremos en el flujo sanguíneo. Vamos a ver, cuando presionamos, ¿verdad? Que se presiona sobre puntos, estáis aprendiendo sobre puntos, debajo hay todas unas estructuras, hay unos sistemas de distribución, de conducción de sangre, de linfa, de comunicación nerviosa, de energía en otro sentido, de química, de cosas que todavía no se saben, no se han descubierto, pero que sí existen. Bueno, no tenemos pruebas, pero sí lo sabemos. La historia es esa. Entonces hay sangre, entonces hablando de la sangre es interesantísimo también entender que nosotros damos tratamiento tumbados, luego se levantan, luego se dan la vuelta. Y la sangre, tenemos que entender que cuando nos dicen, aprendemos siempre, ¿cuántos litros de sangre tiene una persona? Pues tenemos yo pues, un porcentaje, 4, 5 litros. Pero no están repartidas por igual, en cada momento. No hay la misma cantidad de sangre cuando, por todos los órganos, por todos los sitios, cuando nos tumbamos boca abajo, cuando nos tumbamos boca arriba, cuando estamos sentados, cuando estamos de pie. Y a partir de ahí tampoco tenemos la misma distribución, la misma cantidad de sangre por todos los territorios cuando estamos comiendo, cuando hemos comido, o cuando estamos haciendo ejercicio. Interesante para el trabajo. Son pequeñas, aparente, teóricamente aquí entre nosotros, dice, ¡ay, qué sutileza, qué! No es sutileza, ¿no? Esto es muy práctico. Pero tienes que pensar en ello. Si no piensas en ello, no le sacas provecho. Entonces vamos a eso de la que lo vemos todos y conocemos a esa persona que tiene años, unos determinados años y nos sorprende. Tampoco, ¿sabes? Qué bien te conservas. Pues algunas veces es una maldad. Bueno, esto es un estudio, la idea es, esto es un estudio muy típico, muy famoso y es muy curioso. Bueno, imaginaos que cogieron a unas personas de los años nacidas en 72-73 en Nueva Zelanda y estuvieron 12 años siguiéndoles, ¿no? A partir de los 26 hasta los 38 años siguiéndoles por el tema de envejecimiento. Entonces lo que hicieron fue, pensaron, vamos a ver, relacionado con el envejecimiento, ¿cómo podemos valorar, dicho hasta aquí, que estamos envejeciendo saludablemente o estamos envejeciendo demasiado cercanos a la enfermedad? Un buen envejecimiento, un envejecimiento saludable o un envejecimiento que nos va a llevar a fragilidad. ¿Cómo sabemos eso? Todavía en medicina no se han puesto de acuerdo. No hay un protocolo estándar para eso, pero sí se está detrás de ello. Eso no quiere decir que no se esté trabajando. Hay muchos grupos que están trabajando. Bueno, es curioso este trabajo. Fijaos que analizaron ellos. Analizaron las pruebas, el funcionamiento metabólico inmune mediante una serie de pruebas analíticas y fisiológicas, el estado de las encías,
el corazón, los pulmones, esto, hablando, pues, por supuesto, de gasto cardíaco, de electros, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no? Lo hicieron durante, es que son 12 años de seguimiento de la gente, de vasos sanguíneos con sus tensiones, los riñones, las filtraciones glomerulares, el hígado, el índice de masa corporal, lo que hayan engordado o no, la relación cintura-cadera y la longitud de los telómeros, sería lo más sofisticado. ¿Qué es un telómero? Claro, bueno, los telómeros son los cromosomas que tenemos en las células, los extremos de los cromosomas se llaman telómeros, son los finales de las cuerdas de los cromosomas. ¿Qué ocurre? Que conforme se van dividiendo, nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos creciendo a un ritmo mayor, como desde niños, ¿verdad? Porque dejas de ver a un niño y de repente cuando le vuelves a ver, al cabo de un mes nada más, pero vosotros cómo ha cambiado. Es que es una velocidad de crecimiento que quiere decir que las células se van dividiendo. Esos cromosomas se van dividiendo en muchas células, ¿no? Se van repartiendo para distintos tipos de células y un número de células que van creciendo, van multiplicándose, entonces vamos creciendo. Cuando llego a los 20, 25 años, es decir, ¿no seguimos creciendo? Vamos a ver, nos seguimos renovando. Es decir, se nos estropean algunas células, otras, por lo que sea, por ciclos vitales de las células, pero se nos van renovando. Pero se nos van renovando con crecimiento, con divisiones. Los cromosomas se dividen y en cada división recordemos que se van perdiendo un poquito los flecos y las puntas de los cromosomas. Se van perdiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Como que se van desnudando. No sé, perdonar la manera, pero yo creo que es fácil así. Se van desnudando de los extremos de los cromosomas. ¿Qué ocurre? Conforme se van dividiendo muchas veces a lo largo de la vida, conforme menos telómeros tienen o más cortos son, esos telómeros, ¿qué quiere decir? ¿Sirven para algo? Sí, esos telómeros... Hay un estudio, bueno, no sé si escucháis, yo que sigo mucho a la psiquiatra María Rojas, Sí. ¿la conocéis? Pues habla mucho de los telómeros. Y también los telómeros, yo digo, que esta le falta decirlo del shiatsu, porque ella siempre hace comparaciones de los telómeros de cuando está feliz o cuando estás infeliz. Entonces, cuando está muy con estrés, no sé qué, no sé cuántas, hicieron un estudio, entonces los telómeros los tenían más cortos. A esas personas que tenían tanto estrés les dejaron tranquilo con la gente que querían, tal, y los telómeros se les alargaron, o sea, como que se les alargó más la vida. Y eso, justo con el shiatsu, lo que quiere decir es que cuando tú le presionas y el paciente está relajado y está sintiéndose bien, por así decirlo, agradable, los telómeros como que crecen. No es que crezcan porque se despeluzcan, pero así hacía la comparación la esta. No, La psiquiatra. Habla mucho de los telómeros. Sí, es un trabajo que está en el centro, en el CENIO y en otros grupos investigados se trabaja mucho sobre los telómeros por muchas razones, cáncer, enfermedades, porque los telómeros, esas puntas que se van acortando, realmente son bases, productos químicos bases que son las que componen el ADN de los cromosomas, y ahí viene inscrito ciertas órdenes, instrucciones, que el hecho de acortarse esos tramos de instrucciones, al acortarse telómeros, que esos telómeros también transportan ese tipo de instrucciones, al acortarse, parece que están teniendo, desde hace tiempo ya se está investigando mucho, tienen relaciones con, poco a poco se va viendo, con determinados tipos de patologías, por supuesto, y envejecimiento, es decir, que nosotros tenemos de alguna manera la genética, el impulso, el código genético en el interior de los cromosomas, digamos, tenemos una fecha prevista de fallecimiento, digamos, de extinción, ¿no? Por así decir, pero esa fecha, en teoría, no es tan acortada como la que nos pasa desde hace que conocemos milenios, ¿no? Entonces, parece ser que es un tema relacionado, por supuesto, con el ambiente, y el ambiente propicio te alargará el proyecto vital todo el tiempo que está inscrito en las instrucciones, me refiero. Es decir, que estamos programados, pero que quizá por el tema ambiental, cuando digo ambiente es todo, porque nos rodea, lo que os imagináis, pues sí que hacen injerencias sobre esta condición. Entonces, bueno, los telómeros. Vamos a seguir un poco. Entonces, a ver, ¿qué muestra? Bueno, era una curiosidad que encontraron. A ver, encontraron que a los 38 años, ¿qué gente encontraron según sus protocolos? Vale, es una manera también de hacer la publicidad y de entenderlo
y divulgarlo. Que había gente con 20 años de edad, de envejecimiento, estamos hablando de gente de 38 años, 38 años, joven. Pero que con esas condiciones, con esos análisis que les habían hecho durante 8 años, veían que algunos estarían más o menos en lo que correspondería a los 20 años de juventud y otros habían alcanzado a los 60 años, teniendo todos 38 años. Unos tenían una edad biológica de 20 y otros una edad biológica de 60. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué les había pasado a los grupos, a los unos y a los otros? Pues parece que lo que había ocurrido, claro, es lo del estilo de vida. Es difícil estandarizar, concretar, pero bueno, pero ¿qué haces si te dicen que estás envejeciendo antes de lo que muestra el calendario? El calendario cronológico, pues bueno, a ver, es el estilo de vida el que es el ambiente que os decía antes, que incide sobre nosotros. Bueno, aquí en esto da igual, esto es el cromosoma y tal, y los cromosomas son muy complejos, tienen muchas estructuras y se van modificando partes de esas estructuras de ADN, que no es solamente una cuerda sencilla, ¿no? Es compleja. Y entonces, en función del medio ambiente o de los factores ambientales o cambios, la verdad es que se altera una parte u otra. Los telómeros estarían en los extremos. Pero bueno, en eso se está, ¿de acuerdo? Y de hecho, a este cromosoma se le puede alterar cualquiera de nuestras células, de nosotros, tiene que ver con lo que comemos. Tiene que ver cómo vivimos, con el ejercicio o no ejercicio, con la medicación o no medicación. Es decir, que los cromosomas no son unas instrucciones, son unos manuales de vídeo, que tenemos una X número de páginas inamovibles. No, las instrucciones pueden ser modificables. Lo son, claro, a nuestro pesar muchas veces, y otras veces no sabemos cómo, ¿no? ¿Cómo se podría modificar para beneficiarnos? Pero esta estructura de escalera de caracol que está hecha a base de productos, de sustancias químicas, de elementos químicos, son modificables. Ahí están las instrucciones. Si se modifican un poco la escritura, las letras de este lenguaje, las instrucciones que nos llegan a las células, a los tejidos, a las funciones y a nosotros ya en definitiva, van a ser cambiantes. Lo que comemos, hay una frase por ahí, somos lo que comemos, ¿no? Bueno, dicho así, tiene un sentido. Pero también somos lo Con que... el perro le cambias la dieta y se le va el pelo. En los bichos lo ves tan claro que no sé por qué pensamos que a nosotros no. Claro, porque esta cosa siempre está fuera. Para perder el pelo tenemos los anticoagulantes. Es típico que damos para el Sintron y todo eso. Pues, cuidado, cuidado. Pues, pero sí que se pierde el pelo con los omeprazoles algunos. Bien. Bueno, la idea es entender que hay una de cronológica y una de biológica. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Nosotros es decir, como ha dicho nuestra compañera, yo no sé si aportamos felicidad, no lo sé, pero sí que una mejora en los tratamientos seriados, secuenciados de las personas, sí que se manifiestan cambios. No sabemos decir cómo. Según esto que se está moviendo por el mundo de la investigación, lógicamente tenemos que estar incorporando cosas. Algo está pasando. Bien, pero lo que nosotros sí que manejamos son las sensaciones, las que tiene el paciente y las que recibimos nosotros del paciente. Estamos aquí y ahora. Recibimos y recibe. El tema tenemos que entender lo que hay por detrás, una serie de estudios, de cámaras, en fin, muchísimo. Bueno, seguiremos con esto, pero ahora un punto de ética, un poquito, ¿vale? Luego seguimos con esta historia que no acabó, ni mucho menos, para que no se olviden de esto. A ver, el tema de ética profesional, bueno, cada vez se está imponiendo más, es decir, las reglas, por decir así, hay mucha gente que se dedica a hacer muchas cosas sin tener las capacidades, honestamente, de hacerlas. Shiatsu, masaje, quiropraxia, psicología, sesiones de se está poniendo a hacer un montón de gente por ahí con una osadía absoluta. Pero, entonces, ¿a qué se recurre? Pues sí, a la denuncia si pasa algo, siempre si pasa algo.
pero en general están campando por ahí por sus cuerpos. Entonces, bueno, hay que entenderla. A lo mejor si ellos no entienden de ética, los profesionales o la gente más comprometida sí que vais a entender y os preocupa la ética. A los que se la saltan no les preocupa, ni les interesa estos estudios y estas clases. Son reglas que gobiernan la conducta de un individuo en una profesión, ¿no? A ver, detalles con shiatsu. Esto me valdría también en muchas cosas para masajes o terapias manuales o como queráis. Colocar una mano encima de un paciente es complicado. La primera vez que ponéis la mano a un paciente, lo dice todo para que se abran las puertas o se cierren, es decir, para que no vuelva más. O sea, no os preocupéis en el sentido solo de los resultados, la técnica, las líneas, el cómo el afronto. Claro que sí. Pero cómo le ponéis por primera vez la mano encima, eso es básico, fundamental. ¿Por qué? Porque no vais a tener otra oportunidad, es muy difícil que tengáis otra oportunidad de rehacer si lo habéis hecho mal, o inadecuadamente o impropiamente. ¿Qué es eso? Pues bueno, vamos a ver, no es un gesto afectuoso, no estamos para dar cariño, vamos, no sé si entendéis, digo cariño, ni afecto ni nada. No estamos comunicando nuestras propias emociones, aunque las tengamos y evidentemente nosotros no tengamos los sentimientos. Requiere un absoluto respeto a la intimidad, eso es, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto en la primera sesión? Explicarle, y mira que con el pijama ayuda mucho, con un pijama ayuda mucho, pero hay gente que no quiere pijama, bueno, libertad. Pero tenéis que explicar que va a ser con las manos y más o menos que son presiones, que son la palma de las manos, puede ser, y que por dónde y que se sienta a gusto o no se sienta a gusto, que lo diga. Es decir, hay maneras de empezar antes de tumbar a nadie, porque ya si está tumbado ya parece que lo habéis pillado, entonces no, está sentado, estáis hablando con él, la historia clínica, y antes de nada le tenéis que contar que si es boca abajo, que luego es boca arriba, pero que está con el pijama, y si tiene frío, que le tapáis, en fin, que no le va a ver nadie, etcétera, etcétera. Cuando van a vosotros y os dejan que le tratéis, a ver, os están dando un contrato, están firmando un contrato, los dos estáis firmando un contrato, pero es un contrato llamado de confianza. Confía en ti, no sabe qué va a pasar ni qué vas a hacer, pero confía, o sea, eso es un regalo. Si confían es un regalo total, y no lo estamos comprando. Nosotros somos un facilitador, ni dioses, ni gurús, ni nada de eso, ni un poner la mano y curar, ni nada de eso. Bueno, hay gente que va así, no me meto. Seremos terapéuticos en la medida que nuestro proceso esté basado en principios éticos. Quiero decir, éticamente también, aparte de poner la mano encima, también si sé lo que estoy haciendo, pero también frenar cuando no sepa y no meterme donde no sé trabajarlo. Lo explico. Cuando se está trabajando con terapias manuales, ya eso, por supuesto, no sé, cuando se es estudiante es complicado, estás más pendiente de otra cosa. Pero la gente cuando está en la camilla o está en el tatami, está en el suelo, empieza a hablar. Y hay una cosa muy clara. Si empieza a hablar, que hable. Por supuesto, no vais a cortar nada. Pero no tenéis por qué estar siguiendo una conversación como en una peluquería. Para distracción, ¿no? Ah, pero yo conozco no sé qué. No. Si está hablando es porque quiere hablar y puede ser que simplemente es que le guste hablar y ya está. O bien que a lo largo de la sesión necesite, pues hay algo por ahí que quiere hablar, no sé para qué va. Una cosa, si en este hablar, esta conversación dice algo muy íntimo, muy concreto, muy profundo, tal, muy íntimo, evidentemente respetar la intimidad, pero cuidado, que hay gente que en esos momentos dice, pues lo que tienes que hacer es que no les resolvemos la vida a él, no le vamos a resolver el problema con la pareja, no le vamos a resolver el problema con los hijos, pues tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Meterse en esas historias, fuera, nada, no funciona. Funciona al revés eso, ¿eh? O sea, te da todavía más quebraderos de cabeza. Es decir,
creéis que lo estáis ganando porque le estáis dando una información que no deja de ser más que psicología de revista, esta mentira, y lo que estáis haciendo es hundiros porque no te, está, la confianza que te ha depositado es como en la confianza que te da en la peluquería, ya está, o sea, nada más. La figura que tenéis con respecto a él ha caído por suelo. Bueno, la vergüenza y tal, es verdad que con el pijama, pero bueno, aquí yo ya he visto de todo, entonces, no, hay gente que no le gusta enseñar los pies. Es curioso, ¿no? Curioso, no sé. También hay gente que le pone mucho los pies. Detallitos, pero por el trabajo, por lo que sea. Entonces son detallitos que ayudan al confort de un paciente cuando le vais a tratar. Es un confort, es una delicadeza, es poner un trapo, un paño en los pies, si no le gusta que le vean los pies, tener aportado algo, una media toalla, no sé qué, una lo que sea, detalle, eso es intimidad, eso es pudor. Pudor que sabe que huele, pudor que no quiere que le vean los pies. Lo de los pies que pasa mucho. Tampoco sé muy bien por qué. Luego lo de la confidencialidad, pues lógicamente no necesitamos explayarnos mucho aquí, pero vamos a ver, para que veáis. En Sanidad, la Plaza Castilla está llena de querellas en el ámbito sanitario, pero no estoy hablando por malpraxis, no, sino sobre todo por comentarios dentro de los pasillos de los hospitales, porque hay gente trabajadora que habla del otro, cómo está, está a poco, a poco le queda, un ambiente un poco decir, hay gente que habla demasiado así. Y no puedes estar hablando con una falta de educación de esa manera. Si nos vamos a nosotros, aquí, cuidado, cuando hablas de un paciente, puedes hablar con otro profesional, con otros de pacientes sin decir el nombre. Más bien decir el contexto, la situación, el dolor, la técnica, no sé qué, no sé cuánto. Claro que sí, para eso es la reunión y los comentarios, las conversaciones son muy eficaces, muy alimenticias, muy nutritivas. Pero no de cotilleos, de ir por la calle, mira, aquel tiene un lumbago, pero aquel tiene un riñón menos. A ver, tú lo sabes, en unas circunstancias, con un contrato de confianza, tú no tienes por qué comentarle a nadie eso de otra persona. Bueno, que sepáis que la confianza, bueno, te la dan, pero te la tienes que ir ganando, sesión a sesión, con estas cosas, y que se puede perder en un momento, cuidado con eso. Coger demasiado exceso de confianza con un paciente no es bueno. Coleguear con un paciente no es nada aconsejable, pero para nada. Ir de copas, de cañas de vino, no es muy aconsejable. Y si lo hacéis, que nadie dice que no se haga, tenéis que saber que el rol de cada uno está cambiando, por lo menos el vuestro está cambiando mucho y el suyo también. Está cambiando. No es paciente-terapeuta, es un paciente con un terapeuta que se han ido estableciendo una amistad, estar a gusto entre ellos, que si vinos, que si cenas, o lo que fuera, sí, por supuesto, que está bien, pero la relación terapeuta-paciente ha cambiado. Bueno, ya ese es otro mundo que ya no me voy a meter, pero que sepáis que eso ha cambiado, ya no es igual. Entonces, hay unos vínculos, a eso voy, hay unos vínculos que se producen entre terapeuta y paciente y terapeuta. Entonces, puede ocurrir o puede no ocurrir, pero vamos, hay una tendencia, por ejemplo, puede ocurrir o no, pero curiosidades. Hay, por ejemplo, el paciente que cree ciegamente y tener fe precisa al terapeuta sin cuestionarse nada. Y lo que tú me digas. Sí, hace el pino, lo que tú me digas. A ver, no es tanto. Intenta que poco a poco que vaya cuestionando y preguntando. Que pregunte por qué. O si no, me lo vas explicando tú. Mira, yo te digo esto por esto. No eso de fe ciega. Esto de las rápidas mejorías sin trabajo y esfuerzo paralelo, es decir, que nosotros seamos los responsables de su mejora solo. Bueno, algunas cosillas, pero cuando son demasiado importantes. Ya, se me ha pasado todo, ya no estoy ansioso, ya no tengo depresión, ya con este tratamiento. A ver, hay que aquilatar bien las cosas, porque cuando se moderan las cosas, se ponen en su sitio, se avanza muchísimo más.
porque si no te va a venir el rebote, siempre te viene, siempre. Es que la transferencia de estos vínculos, cuando ocurren, cuando os he dicho, esto no ocurre siempre, pero hay que estar atento, es cambiante. Es muy cambiante, por eso os decía, cuidado con estas cosas que viene de maravilla, que me ha quitado todo, no sé qué, no sé cuánto, es cambiante, cuidado. Terapeuta, vamos a ver, ¿a quién no le ocurre emociones más positivas o negativas que lo normal hacia un cliente? Cuando te ilusiona tener a un paciente que venga a tal hora, o cuando al revés, te disgusta que venga un paciente, por cada uno por su personalidad y tal, a tal hora, hay que reflexionar y hay que trabajarlo uno interiormente. ¿Cómo? Pues pensando que eso no es adecuado para el compromiso laboral, para tu trabajo, y para la eficacia del rendimiento, ni para ti mismo, ¿no? Ni para él. Entonces, cuidado. Pero esas sensaciones son muy humanas. Son muy humanas. La verdad que hay gente que te levanta dolor de cabeza estando con ellos. Pero también cuando estés hablando con gente por ahí. Hay gente con la que es mía. ¿Cómo le llaman? Vampiros, ¿no? Es muy... Bueno, pues, ¿cómo no? Pacientes que te cargan mucho, te cargan muchísimo. Bueno, pues te cargan mucho. Es una experiencia de tratamiento, por supuesto. Eso es magnífico. Dice, ¿cómo es que yo con un paciente, y yo con este paciente es como si fuera una pila que me está recargando, que me está mal cargando? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, estoy haciendo las cosas bien, a pesar de que me esté fastidiando yo. Pues yo tengo recursos para luego renovarme y rehacerme. Bien. No voy a echar la culpa al individuo y a pasarle. Cuidado con esto, favores a los clientes pacientes, yo te cuelo, no sé qué, esperar recibir alabanzas, es lo que os decía, cuidado con el cansancio, con los pacientes, depresión. De alguna manera tenemos que ser neutrales, bueno, en la medida que siempre hay que trabajarse, ¿no? A veces será más fácil de otras no. En cuanto a la historia clínica, yo lo que quería, ya sabemos todo lo que es una historia clínica, os comentando, estudiando y tal, voy a abordar simplemente algún detalle. Podéis hacer las preguntas clásicas que intuís, básicamente, puede haber alguna otra que más, qué le pasa, desde cuándo, a qué le atribuye, devolverle un poco, dejarle tiempo para que se explique, también reconducirlo un poquito por si acaso se te va por los cerros, pero más o menos, ni siquiera es esto lo que me interesaba. La enfermedad actual, los antecedentes, luego revisión por sistemas. Esto es un estándar de historia clínica que no tenéis por qué seguir esto, ni mucho menos, simplemente es la visión amplia, ¿no? De lo que es una historia clínica. Vale. Pero ahora interesante es lo siguiente, para mi modo de ver, vamos. Ahora voy para atrás, perdón, por lo que no estoy todo este puntero. Vamos a ver. A ver, en una historia clínica, eso es lo que pasa muchas veces, no es una lista o catálogo de síntomas. Me duele la cabeza, me duele el ojo derecho, me duele la rodilla, me duele la parte de la coche, que sí, pero eso es una parte de la historia. Eso es una parte de la historia. El catálogo de síntomas no es la historia completa, solamente es un catálogo. Debe reflejar la secuencia de los hechos en la conciencia del individuo. Esto es muy interesante para muchas cosas. ¿Por qué viene la gente a darse un tratamiento de sexo? ¿Por qué? Por muchas razones, vale, de acuerdo. La primera vez, ¿por qué creéis que viene? El dolor. Por dolor. Me duele tal y no te... Me duele. ¿Qué le duele? Bueno, poned el ejemplo que queréis. ¿Qué me duele? ¿Qué os duele? La espalda. La espalda. Vale, me duele la espalda, bien. Tú sabes que la espalda es inmensa, ¿no? Y después de la serie de puntos que te está enseñando, ¿verdad? Aquello no para de puntos y la espalda es infinita, Además en la espalda es más cosas que la espalda, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿por qué te duele la espalda? ¿Qué le pasa? ¿Qué te duele? ¿Desde cuándo? ¿A qué le achaca? Tomar conciencia de los hechos, es decir, ¿desde cuándo? Porque claro, si te dice la espalda, dice, por suerte voy a trabajar la espalda, pero ¿desde cuándo le duele? ¿Y a qué le achaca? ¿Cómo es? Es decir, que es playa, a lo mejor no te va a contestar desde el inicio. Luego te va a ir hablando, ¿no? Conforme vas trabajando la espalda te va a ir hablando. Pues déjale, ábrele para que hable. Yo me siento incapaz de hacer eso. ¿El qué? Elaborar la lista de posibles causas de sus síntomas. No, claro. No. Estaría bueno que ahora estuviera. No. Esto es la amplificación academicista. Ah, vale, porque yo es como... No, tranquila. A ver,
Pero si dice, le duele la espalda, ¿dónde, desde cuándo, qué parte vas tocando? Y dice, vale, no sé, ¿qué puede ser debido? Puede ser desde que ha cogido un saco de cemento, a que ha cogido un niño, a que ha hecho una postura mal en pilates, a que tiene un cólico nefrítico, a que tiene un cáncer de hueso, a que tiene... Ni idea. Claro, No sé si- claro. Estoy hablando muy academicista. Pero, Charleta, tranquila. Quiero decir, tranquila. No, que no le deis más cuidado, pero yo es que no tengo Por nada para supuesto. saber nada de eso. Le duele la espalda. No, lo que te va contando él. Va a contar. Sí, claro, pero que yo no sé si le viene del hígado, yo no soy médico. No, ya. Eso lo tengo clarísimo, que no soy médico, no tengo formación. Pues es una buena posición para entender. No soy médico y aquí puede haber más cosas. Sí, Entonces, yo no la sé. tener sensaciones de los límites y donde no puedes traspasar. Es lo que os decía antes, hablaba del comentario, la conversación. No puedes traspasar tampoco en conversación, aunque eso sea más fácil, más económico. Es decir, pues yo para hablar yo puedo dar la resolución de tu vida, te la puedo dar a ti, hablando. Pues no, hay que callarse. Eso es lo mismo que esto que acabas de decir, es lo mismo. Bueno, pues... ¿qué es esto? Yo a lo que voy, otra vez subrayo esto. Si solo formulamos preguntas que son necesarias, pero si solo nos quedamos en las preguntas, solo obtendrás respuesta. Hay que facilitar la conversación, fijaos. Pero vamos a ver. Facilitar la conversación, ¿cuándo? Bueno, pues mirar, en medicina y tal, en psicología, pues en el despacho, en la mesa y no sé qué, ¿verdad? La conversación. Pero aquí en ese caso se traslada la continuación de la conversación, y a lo mejor la mayor parte de la conversación, y a tramos en el tatami o en la camilla. Es que la historia clínica, la conversación, lo que te cuenta, es tan importante, pero no te lo va a contar ahí fuera en el despacho. Hay veces Antes que de te lo entrar. cuentan al final. Al final, Al o a final dices, los 2 ¿por qué no me días. lo has dicho antes? Siempre. Sí, o a la segunda o la tercera sesión. ¿Entendéis? Siempre conversación. Pero no creáis que es al inicio, nada más empezar. Pero hay que... Y luego esto de aquí, devolvérsela al paciente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Si podemos, si lo tenemos claro, a partir de un determinado momento, no la primera sesión, que siempre se cree que uno que lo sabe todo el mundo tiene que saber de todo a la primera, que no es así, que no. Devolvérsela al paciente la historia que significa, es muy importante. Que entienda, según lo que vayas recogiendo de su conversación, de lo que vayas anotando o percibiendo de su tratamiento en las sesiones, que tú le des más o menos un boceto, un bosquejo, un inicio, una especie de pintura que luego se irá matizando, de qué es lo que le está pasando realmente. Es que yo no lo sé. Pues no le dices nada. Claro, o sea, es que eso desde un médico lo entiendo, pero desde un No, médico es que yo me no parece estoy hablando, aventurado. es que yo no estoy hablando de esto que es definitivo y último. Estoy diciendo que esto hay que ir poco a poco. Psicólogo. Tampoco soy psicólogo, ni terapeuta. Cuando Es que seas no- terapeuta irás entendiendo. Claro, no, es que no, pero yo no quiero ser terapeuta de No, no, yo terapeuta solo de quiero dar sexo. un masaje. Terapeuta de... No, es que el masaje no es cualquier cosa. Una cosa es dar cremas y otra cosa es dar sexo. Sí. Eso Que es no muy haga diferente. daño al paciente y le equilibro un poco. No, pero es que también lo de equilibrar hace falta saber. Eso es importante. A ver, terapeuta de sexo no es dar masajes a la piel, con cremas. No. Tiene mucha trascendencia. Nadie dice que no vayas a saltarte capas de conocimiento. Ahora, que sepas en la que te mueves, eso es imprescindible. Es Bueno, y muy- una de las cosas por las que me atrevo a dar los masajes de prácticas es porque dice que tú no puedes hacer daño. Bueno, que si no la de haces daño, prácticas, sí. cuando te pongas a cobrar, ¿tú quieres hacer terapia de sexo? No lo sé, por ahora es que yo voy paso a paso, pero si Bien. yo pensara que al hacer las prácticas podría estar dañando a los pacientes porque hay movimientos, o sea, tengo que hacerlo muy mal para hacer daño. Eso es lo que a mí me gusta, de que no tiene efectos secundarios Es catastróficos. que, a ver, yo perdona que te diga, pero a ver, esto es como ir a un No importa. herbolario y dice, tomo plantas porque no tienen efectos secundarios. Vale, empezamos. Quiero decir, todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Y hay que saber cuáles son las consecuencias. El sexo no es una terapia baladí, no es ligera. Es importantísima, profunda. También es verdad
que puedes aplicar en un shiatsu muy light, digamos, en superficie, pero tienes que entender, aún así, tienes que entender qué hay debajo de lo que estás presionando. Y te voy a poner una cosa, no es que te quiera echar de la escuela, ni muchísimo menos de que te pongas nerviosa. No, Pero cuando tienes a una persona con una obstrucción de carótidas, que lo sabes, estaba haciendo prueba de carótidas, que tengo el riego sanguíneo en la cabeza. Bueno, pues, hombre, pues dices, si tiene mucho, no quieres, dices, pues no le tocas el cuello y ya está. Por lo demás. Si tiene varices, que las ves las varices, le presionas la variz. Sí, la pondré el dedo, pero no le presionaré. Yo, hasta que yo no tenga, que yo sé lo que estoy haciendo, Exacto. yo me freno. Lo siento. Eso es. No voy a hacer ni me voy a Perfecto. hacer sanadora. Justo para eso hace falta estudiar. Y una vez que sepas, ya sabes. A lo límites. mejor. Mientras tanto, voy a hacer la presión mínima que se necesita para tener una reacción, que es lo que me ponían. Porque no me atrevo. Pues haces bien. Eso es bien. El estar un Pues yo poco. no sé. Por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Bien. Seguimos con lo anterior, con otra. Si tenéis alguna pregunta, vale. Tengo otra. Bueno, esta es la parte inicial, que es la misma, la voy a saltar. Hemos visto antes. Es que hacer shiatsu cuando eres médico es otra cosa. Yo no sé lo que es lo que me has dicho de la carótida. Me lo dice el paciente y me queda a cuadros. Es mejor Me no parece pegar. estupendo. ¿Por dónde está para no tocarte? Así es que, es que acercarte a un cuerpo tiene. Un poquito. Acercarte a un cuerpo tiene su trascendencia. Seas lo que seas. Bueno, pues. Bueno, hay cosas interesantes para recordar, ¿no? Para el tratamiento, por ejemplo. Voy a quedarme en la que importante. Al principio hemos dicho datos curiosos, ¿no? O importantes, así, cogidos por muchos sitios. Somos un 60-65% de agua. Hace falta lo mejor que esté hidratado el paciente, siempre. Para todo, ¿no? Pero para eso también. Cuando se entra la menopausia se pierde agua, ¿no? Sí, al envejecimiento se pierde agua, se pierde agua, se está perdiendo agua. ¿Qué ocurre? Que Y mucha ese gente... agua se convierte en grasa. No, agua, gracias a Dios. Ah, vale. Porque si no, llevamos crudo. Bueno, ¿qué más? El músculo tiene un 75% de agua, pero si no es mucha musculatura, ¿verdad? Y esa musculatura tiene mucho líquido, mucha agua, por eso también la hidratación, la presión con la que se hace la respuesta, evidentemente, pues, ¿Ayuda la hidratación? ayuda. ¿La presión ayuda a mejorar la hidratación? No, la hidratación ayuda a que el trabajo de la presión sea más eficaz. Vale. No Pero te ayuda a la hidratación. No te ayuda. O sea, uno de los efectos del shiatsu no es ayudar a que un cuerpo se hidrate más. Vale. La hidratación viene desde fuera. Bien, esto es, nada más, detalles, eso ya lo que estáis estudiando por ahí. El volumen de sangre, el gasto cardíaco. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Yo voy a quiropráctico y, bien. y me exigieron cómo secar después de las sesiones tomamos agua. También- ¿Cómo secar igualmente? sí, es verdad. También aquí después de shiatsu, también. Porque él dice porque claramente después de los Sí. ajustes, como hay como una pequeña inflamación, para que se desinflame, digamos. Mira, esta diapositiva viene un poco en esa línea. Cuando tú vas a la clínica del maestro, normalmente te suelen decir que pues, el terapeuta que te va te dice que te hidrates, que vas a hablar. Gracias. Sí, ¿Qué es el ya. gasto cardíaco? Yo no Vale. lo sé. No, si no estoy hablando del gasto cardíaco, estoy hablando ahora, a ver, son puntos, por ejemplo, vamos a ver, la sangre
La sangre, como os he dicho antes, la sangre no circula por todos los sitios por la misma cantidad, ¿no? No tenemos los 4 o 5 litros de sangre, no están repartidos por igual. No están repartidos por igual. Entonces, donde más sangre hay, fijaos, estamos hablando, a lo de arriba es el ejercicio físico y cómo se distribuye la sangre en distintos órganos. Pero bueno, vamos a ver. En reposo, cuando está el paciente tumbado, donde más sangre hay, fijaos, estos circulitos serían un poco la conversión en cantidad de sangre que pasa por los distintos órganos y tejidos cuando un individuo está sentado tumbado en reposo. Vuestro paciente, vamos a ver, en reposo, que está tumbado, pues tiene un 20 o 25% de sangre en la zona abdominal. ¿Tenemos bien? Ya está. En el corazón un 4 o 5%, en los riñones 20%, por este porcentaje. Y un músculo, el sistema muscular quizá 20%. ¿Veis? Entre digestivo, si viene recién comido, ¿qué ocurrirá cuando se tumba el paciente? Que tenemos que pensar que la mayor cantidad de sangre se está distribuyendo mucho más por aquí, por el digestivo. Tendrá mucha mayor cantidad de sangre. ¿Para qué? Por la digestivo. ¿De acuerdo? Eso en detalle, pues cuando le tratemos el estómago o el abdomen, que le pongamos boca arriba, si viene de una comida, pues ¿qué haríais? ¿Presionarle como sabéis presionar habitualmente o ser más suaves? Entendiendo eso, nadie dice que no presiones o que presiones, simplemente dice, este individuo tiene mucha cantidad de sangre, está realizando una digestión, tengo que saber que después de comer hay una digestión. Tengo que saber que después, para hacer una digestión, hace falta mucha cantidad de sangre. No sé. Evidentemente, la sangre que va a la zona digestiva, ¿de dónde vendrá? Porque hay una cantidad fija de sangre, pero es la redistribución lo que diferencia, ¿no? Pues a lo mejor, después, ¿qué ocurre? Después de una comilona, eso muchas veces en la oficina, no sé qué, a las 4 de la tarde, está dando una sesión, pues no se duerme el individuo, porque disminuye el riego sanguíneo en el cerebro, pero disminuye también en los músculos. Y si le hacemos mucha presión, fijaos, si sabemos, si le damos mucha caña a musculatura y venga no sé qué, no sé cuánto, lo tenemos un poquito más complicado porque la sangre la va a distribuir de una manera natural hacia el digestivo. ¿Qué le decimos? Venga hidratado, pero no venga tan comido. O que le venga bien digerido. Esto es todo cuestión de que luego te harán caso o no. Pero lo mismo te dicen cuando tomas la tensión en tu casa. ¿Cómo tienes que tomar la tensión en tu casa? Te dicen, no hables, deja pasar un momento sentado, con el brazo. Estos pequeños detalles que influyen en las constantes vitales. Para tenerlas en cuenta o no. Vale. Fijaos, simplemente es esto, la distribución de sangre. Luego, en el ejercicio esto no tiene nada que ver, esto tengo un modelo de comparativo, pero es que un paciente que venga recién comido tiene mucha sangre de la que tenemos todos, su sangre está mucho en el aparato digestivo. Bueno, pues os interesa o no os interesa en algún momento, pero sabemos que es así. Hay una presión, retorno venoso, hay una inflamación. Esta inflamación, todos sabéis que es una inflamación. La inflamación es una respuesta frente a una enfermedad, ¿no? O una lesión o algo, es una inflamación y entonces será mayor o menor, descubierta o no descubierta. Pero bueno, tenemos que saber ahí que es una inflamación. Luego, ¿qué es la tos? Yo voy a esto, es decir, cada uno tenemos una idea, ¿la tos es buena o mala? ¿Tu paciente tiene tos o la sesión tiene tos o no tiene tos? En principio, ¿qué es la tos? ¿Para qué sirve la tos? Para expulsar aire a velocidad, ¿no? ¿Por qué es la tos generalmente? ¿Es beneficiosa o no? Sí. Siempre. La tos es beneficiosa. Si la tos se convierte en una secuencia exagerada, dura, lesiva, evidentemente no paramos de toser, se cronifica ahí constante y en la frecuencia, pues lógicamente habrá que hacer algo para romper esa tos. Pero la tos es buena, quiero decir, lo que hace la tos es limpieza de respiración. Cuando estés con un paciente tumbado, boca abajo y luego boca arriba, muchas veces, daros cuenta, simplemente tose.
¿por qué tose? Y no decís nada si no queréis, no tiene que ver con lo que se quejan. Pero habéis notado que se queja, que tose. Pero ahí lo dejáis, lo anotáis. A ver si es para tosido porque le ha metido una pelusa o tiene que ver, no tiene que ver. Eso yo voy a que esto del sexo no es un paracetamol, una hora al día, para que no se ve, sino que son varias sesiones a las que vas conociendo un cuerpo de una persona, o una persona como tú. Entonces, el hipo. ¿Para qué sirve el hipo? ¿No crees que esto no es complicado el hipo? Parece ser... ¿El hipo es bueno o es malo? Buena pregunta. A mí me asusta el hipo en las personas mayores que no se les quita el hipo. Mientras que en los niños no, en los mayores sí. Niños sanos, normal, niños, porque si... ¿Qué te voy a decir? Lo de los gases, la masticación, la maduración Pero que te todavía de dé los hipo nervios. así de vez en cuando. No, de vez en cuando no pasa nada. No, No, pero yo de vez en hablo cuando, a lo mejor a la semana, 5 días a la semana, pero que, 5 días a la semana, eso ya hay que verlo. pero que a lo mejor son 3 o 4. Sí, hay que verlo. Puede ser, pues nada, ¿qué hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer nada, es decir, porque lo vayan a investigar, a ver, el hipo puede venir porque el hipo es un diafragma que parece que hace un movimiento como una epilepsia, ¿no? ¡Pop! Se contrae, ¡pip! ¡pip! Mire, pero ¿por qué tengo mi diafragma? Es lo que quiero hacer, se produce un hipo. ¿Por qué mi diafragma está? No lo sé por qué, pero es el diafragma el que de repente se contrae, con un espasmo, ¡pum! Varias veces seguidas, o 5 veces a la semana, o durante horas. Que ir a urgencia, tal. Pero el hipo es un espasmo de un diafragma. En general, contesto con nosotros, si le da hipo a tu paciente generalmente es porque viene comido, bebido y que el gas de la digestión le ha subido, le ha irritado un nervio del diafragma y el diafragma protesta. Y a lo mejor es incómodo, ¿no? Durante un tiempo, y si está con hipo ahí en la camilla o se pone boca arriba y le da hipo, la verdad que es incómodo para él. Y tampoco no podemos hacer mucho, nada, esperar que se le pase. O tómate agua, levántate, ese tipo de cosas. Pero que sepamos que es una irritación del diafragma que generalmente suele venir del estómago, ¿vale? De gases, de la digestión. Y si viene 5 días de seguida, sería bueno investigar un poco más a fondo. Que puede también entonces tiene que ver con la respiración, ¿no? un hipo no respira, te aplastan los pulmones, te comprimen los pulmones, ese es el ruido, ¿no? Es que no puedes trabajar, si está con hipo el paciente no puedes trabajar, es muy cómodo y perturba todas las sensaciones, verás que se pone muy tenso, nos ponemos todo automáticamente, ese tipo. Pero ¿qué ocurre? Es un incidente que te puede ocurrir, no pasa nada, cortar la sesión, es lo mejor, claro, normal. Bueno, la distribución de la sangre ya os lo he dicho, las diarreas, Si hay más sangre, menos. presionas entendido, o sea que entonces en las piernas presionas menos. No, es que todo el tiempo como que la distribución de la sangre es muy importante, eso lo capto. Donde haya Cuanto más mucha sangre, menos presión. donde haya mucha sangre, suave. Ok, dices, porque es... Además, de hecho, es que claro, aquí hay tantas cosas en serio. No sé si os habrán hablado alguna vez, habéis tenido Pero- oportunidad de presión en velocidad y profundidad. Es que Sí. una cosa es suave como a ti te gustaría calmar, y otra cosa es estimular, y otra cosa es aplastar. Cuando Ahí ya os estás hablamos del trabajando jitsu, la sangre, ¿no? cuando os Que hablamos la del sangre- jitsu, es que está inflamado, es que tiene mucha sangre. ¿Y cómo se presiona el jitsu? Muy suave Vale, en y inflamación poco sí, profundo. en inflamación sí, en la distribución de la sangre en el cuerpo que hemos Pero es visto. eso, ¿eh? La parte inferior, yo fíjate, siempre he pensado que glúteos, que es parte inferior, es donde yo meto presión. Tienes que, la parte que esté Donde jitsu no. no presionar, la parte que esté kyo sí, y eso en una misma zona puedes tener puntos kyo y puntos jitsu. Después, donde yo o sea, la tercera, o sea, no le duele, pero donde yo presionaría, donde yo me da menos miedo meter presión, es en glúteo, por ejemplo, o en o sea, en la musculatura, yo en el Es que estómago, sí. claro, y por eso preguntaba lo de la sangre, cómo No, no. influía. Lo primero es decir, claro, es que es importante saber cómo está, por dónde circula la sangre. Lo que tú dices de glúteos, hay una circulación muy profunda y lo que te vas a encontrar son con músculos muy superficiales. Sí. Vale,
vas en glúteos, por ahí hay, no, Sí, problemas pero sí. vitales no vas a tener ninguno. Por eso me... Pero si te vas aquí, Ah, ya esa pero es que musculatura eso- ha desaparecido y aparece una bolsa por aquí dentro, con unas venas y unas arterias así de Ahí, aquí gordas, vas... y ahí vas, cuidadosísimo. porque hay mucha sangre que está corriendo por ahí, un volumen de sangre bestial. Sí. Y por aquí hay muchísima menos sangre. Otra cosa es lo que dice Ay, menos sangre. vuestra profe, a ver, es verdad que en inflamación hay sangre estancada. Y como en una inflamación con sangre, que hay mucha sangre estancada, le presionéis, vais a generar un problemón. Vamos, es como chapotear en una chaca infectada, vais a manchar todo. A ver, muy fácil. Una muela con absceso. No se te ocurre, ¡pac!, darle golpes. O Y presionar. presionar fuerte. No se te ocurre. Eso No, pero que en absceso lo entiendo, en inflamación Sí. también, en la distribución general por los músculos de la articulación normal sin inflamación. Mi pregunta era, estamos viendo la importancia de que haya más sangre o menos sangre en varias diapositivas. Sí. Ahora, claro, esa es la Pues pregunta. Sí, pero en el glúteo imagínate a alguien que No, tiene pero una el glúteo problemas también. ciáticos. ¿Eh? Si alguien tiene un problema ciático que te pasa por ahí y el glúteo le presionas con fuerza. Pero me estoy diciendo, mi pregunta es, no en fuera de problema, más circulación, menos circulación, como presiono. Mira, vamos a llegar a un consenso una vez de ayuda. Mira, este individuo que está, un deportista, Ujú. que acaba de correr y viene que le trajes, ¿no? Cuando acaba de correr, ha jugado el partido de fútbol, el favor, ahora le tienes aquí, todavía tiene aquí arriba. Vamos a ver aquí el deportista, ¿vale? Te va a venir a la camilla aquí arriba, digamos, con esta distribución de sangre. Y la musculatura está hinchada, llena de sangre. Que tú le digas. No hay inflamación patológica ni nada, es mucha sangre. Bueno, pues a ese, suave. Entendido. Suave. Si me dices glúteo, a ese glúteo de ese deportista, suave. Si en lugar del deportista de tal, pues te viene de correr, no sé qué, es lo habitual de los pacientes, a lo mejor, bueno, si tienes deporte, da igual. Es que vengo de correr, o te viene en chándal, que has corrido ahora, sí he venido aquí corriendo, no sé, se me ocurre, pero ya sabes que la distribución de sangre, dice, se ha venido corriendo, gritando o andando 10 kilómetros o 8 kilómetros, y dices, joder, este va a tener la sangre bien. En pierna. Suave. Tienes una hora de tratamiento, ¿no? 45 minutos. Al principio ya irá la cosa redistribuyéndose. Empieza por la cabeza. Sí, es lo que haría, empezaría por otra parte. Empieza por la cabeza. Ah, pero con la inflamación. O sea, a mí me vale mucho, ahora entiendo el hincapié de cómo está distribuida la sangre. Eso Ahora, es. No equivocar la cantidad de sangre con inflamación. Es verdad que la distribución de sangre es muy de fisiología, en un momento fisiológico, y la inflamación es fisiopatológico. Quiere decir, ese es el problema. Bueno, hay otra cosa de la diarrea. Dice, la verdad que no sé cómo he puesto diarrea. Si le da una diarrea porque está trabajando, pues que se vaya al servicio. No, tiene, Les no da era importante. vergüenza. Pero, se claro. les contrae todo el cuerpo, les da mucha vergüenza. pero la diarrea, que sepamos que en principio es buena, es depurar. ¿Vale? A ver, en una sesión, pues nada, que vaya. Expresión, somatización. Ah, lo del riñón que decía el compañero, ¿no? Lo del riñón, lo de beber agua. Es verdad que. Cada 40 minutos, más o menos, esto no hace falta saber esa cifra, de alguna manera hay algo ahí relacionado. 40 minutos se filtra toda la sangre que tenemos, pasan por los riñones. Cada 40 minutos se da una vuelta, de la manera que sea, la sangre, y se ha limpiado por los riñones, como una diálisis, ¿verdad? Interna que tenemos con los dos riñones, se va limpiando. Se va filtrando. ¿Qué ocurre? Que con la presión, ya lo sabéis, se presionan los vasos sanguíneos, lo habrán explicado, pero se presionan más cosas. No solamente el agua de los vasos sanguíneos, sino el agua que hay fuera de los vasos sanguíneos, que tenemos mucha agua fuera de los vasos sanguíneos, más agua fuera de los vasos sanguíneos que dentro. Bueno, pues al presionar lo que se hace es como tsunamis, movimientos, mareas, y eso se va provocando la movilización del agua. Bueno, pues entonces evidentemente se facilita porque se inyectan, hay razones el riñón, y entonces lo que hace es un estímulo de la eliminación. ¿De qué? Pues como te decía a ti tu sesión en quiropráctico, ¿no? Me decías, pues es verdad, y aquí en Sensor pasa también mucho, y mucho más, porque presionas todo el cuerpo, boca arriba y boca abajo. Y todo lo que estás haciendo como de ordeños, dicen así, ¿no? El ordeño que decía el maestro,
ordeñar un poco la presión, descompresión, presión, descompresión. Es como un movimiento de ordeñar, en ese sentido, y entonces se moviliza. ¿Qué se movilizan? Agua y lo que hay dentro del agua, y las sustancias que hay diluidas en el agua. Al pasar por el riñón, lo que hace es, lo que estás motivando es más circulación de aquello que no se estaba circulando, eso es verdad, pero que no estaba circulando, pues le promovemos, y entonces es como una inundación que pasa por el riñón y el riñón lo que hace es filtrar esa cantidad de sustancias de agua incorporado con sustancias que han salido del músculo que me duele, de la vértebra de la articulación que me está doliendo por el lumbago, de la tortícolis, de la rodilla, de que soy un sedentario y apenas me muevo. Entonces cuando alguien me presiona músculos que yo no estoy utilizando básicamente, pues todos los tejidos tienen su residuo, su basura, por la vivencia, porque vivimos todos comiendo y eliminando residuos. Esos residuos van y tienen que filtrarse por el riñón para eliminarse. Bueno, pues nosotros con una sesión lo que hacemos es incorporar una mayor fuerza, promocionar esta recirculación, esta mayor circulación y limpieza del organismo a través de los riñones. Casi todos los pacientes después de una terapia a mí me piden ir al baño. El 95%. Y que beban agua también. Eso es verdad. Yo sí. Sí, es aquí, Y yo siempre digo, pues eso es que ha funcionado en terapia. A mí Marta simplemente cuando termino el tratamiento me da siempre un vaso de Te da un agua. vasito de agua. Y no soy yo, o sea, tiene ahí un vaso para todos sus Perfecto. pacientes, se lo da. Hay una cosa No, pero- curiosa, que es si también sería interesante, decía antes, como antes de una sesión, como antes de hacer un examen, ¿os acordáis? Los exámenes de bachillerato, lo que fue eso, que tenéis que cambiar. La tensión, un aumento de circulación por la... ¿Y qué ocurre? Los nervios. Dentro de la filtración del riñón. Bueno, pues que sepamos también que hay una cosa que es curiosa, que siempre, es que el orinar estimula el nervio vago. ¿Qué significa eso? El nervio vago cuando se estimula te generaliza más o menos una sensación agradable de bienestar. Oye, es fácil entender que todos que hemos aguantado la orina y cuando hemos expulsado la orina que a gusto nos quedamos, ¿no? Incluso hay gente que grita un poco, ¿eh? Pero eso ocurre, es un reflejo absolutamente biológico. El evacuar la orina estimula el nervio vago. Entonces, si alguien ha ido al baño antes de la sesión, hidratación, previa, no sé qué, orina, sesión, se va a tomar más a gusto. La sensación suya. Claro, para nosotros va a ser más beneficioso que venga directamente de la calle, se ponga ahí y todavía esté tenso, conduciendo, ¿entendéis? O sea que el orinar es verdad. De hecho, cuando pones una sonda también se nota esto del electrocardiograma. Quiero decir que tiene mucha relación. Bueno, nada, a ver, más cosillas. No sé si medicina tradicional china un poquito conocéis algo y tal, no me quiero meter mucho en eso, pero bueno, que sepáis también que aquí se incorpora estos conceptos fundamentos de medicina tradicional china, quien quiera hacerlo. Estas cosas que, bueno, alteraciones del chi, luego que hay una serie de puntos que aquí también para el envejecimiento de los crónicos. Bueno, según la medicina tradicional china, simplemente os digo, esto pues ahí, pero bueno, quien le guste currárselo de la medicina china y que no nada. Pero que veis que desde el concepto de medicina tradicional china y del Qigong, ¿hacéis Qigong? ¿Me habéis hecho Qigong? Un poquito. Pues desde la medicina tradicional china y del Qigong, el Qigong se trabaja ahí, es que lo veo más fácil, pues, más plástico en eso. El área de que dice medicina tradicional china, la función de riñón y función de corazón. Entonces, el Qigong que hace esos ejercicios, quien haya hecho Qigong, no sé, solo tú has hecho Qigong. Ah, vale, que si habla así, entonces ahí me podéis dar clases. Pero esos movimientos de la parte anterior y la parte posterior, ¿no? Estos ejercicios bueno, los hagáis, que es el anterior, luego por la parte posterior, luego los determinados ejercicios que hay de miembros y tal, pero sobre todo los de las cadenas anterior y posterior, eso tiene que ver con la conexión y equilibrio, intentar equilibrar a través del Qigong de movilización de energía del ambiente desde la zona central, ¿verdad? El riñón, todo lo que conlleva y las conexiones del riñón, también con el corazón, ¿no?
corazón, riñón. Lo que llaman de agua, fuego, fuego, agua, pues en los crónicos y en el envejecimiento, eso es el trabajo primordial de las estructuras. El riñón es la pila. Eso no lo tenía ni idea. Puedes Así que tener voy a el volver a corazón, pero practicar si eso. el riñón empieza a fallar, la pila es una pila. Una rutina del día hasta el día. Sí, por lo que pasa, como te puedes hacer tú propio como terapeuta para ti mismo, te pones en un rincón en tu casa cuando estés trabajando entre paciente y paciente y haces unos ejercicios de descanso de chico, bueno, si sabéis chico, el chico y 18, es que son muy fáciles de llevarse bien, de encadenarse. Es que va de la mano. Mira, voy a retomar. Luego hay, bueno, algún orfano. ¿Quién no viene, como decía antes, con la edad puesta en el calendario, en el carnet de identidad y con las recetas que estoy tomando todos los días? ¿Vale? Estas son las medicaciones que, bueno, a ver, algunas os sonará. Yo pongo ahí, las que no sé, ¿os suena alguna? Por favor. Si suena todas, peligro. A ver, ¿quién no conoce? A ver, no sé. Naproxeno. Naproxeno, ¿conoces el naproxeno de qué? Bueno, no hace falta que veáis tus Antiinflamatorio labios. muscular, creo. ¿Eh? Creo que es Es un antiinflamatorio para antiinflamatorio, músculo. ibuprofeno, naproxeno. A ver, ¿quién conoce El nolotil. el nolotil? ¿Habéis tomado nolotil? Paracetamol sí, ¿no? Paracetamol no lo Todos los días. Bueno, Todos los días. ¿sí? Naproxeno Menos mal que es broma. son AINES, ¿verdad? Sí, bien. Naproxeno. No me quiero meter en cosas de esa, pero que sepa, pues evidentemente ahí lo tiene. Aspirina ya casi nada, ¿verdad? No. Una pena. Da pena, porque... Bueno, una pena, a ver. Era la mejor. Esto que no se ve. Se está renovando. Vale. Relajantes musculares. No me digáis que relajantes musculares. Anda que no se recetan bien. Este de aquí, el de Cepam, es el Valium. Sí. ¿Suena el Valium? Sí. Sí. Es la vida. Yo tengo una alumna que justo la otra vez, bueno, tenía la presión muy alta, muy baja, y dijo, no me dieron una tal. Y luego viene y dice, no, que sepan. En plan, bueno, Es que ahora se automedica muchísimo. El diazepam es literalmente una droga, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Todas esas cosas. Ya. pero- Sí, lo que dice, sí. De Muy habituación, de... Sí, que te adiccionas. Te adicionas. Sí. Pero ese tramador también, adicción. Ya. Ahora una cosa, pero por favor, yo, es mi opinión, ¿eh? Las medicaciones están para que están y muchas veces son rescates, ¿vale? sí. Estoy hablando, a ver, donde nosotros podemos entender mucho y muy bien es en la cronicidad de la ingesta, ¿vale? Eso sí. Ahora, oye, te vas de, no sé, te vas de viaje, te pega un tirón en la espalda, a mí que me inyecten un Valium, o me lo pongo yo, tiro, ya me arreglaré. No sé si me explico, entenderlo, situaciones agudas. Y hay gente que no está de acuerdo, yo lo digo que es un tema personal y no estoy dando aquí pautas para nada, en absoluto. Pero sí que es verdad que la cronicidad tiene problemas serios. Porque luego también no solamente que te adiccionas, sino la tolerancia. Que cada vez tienes que tomar más para conseguir el mismo efecto. O multiplicar otros fármacos, asociar otros fármacos. Y luego al final empiezas con uno y llevas 3 o 4 para lo mismo, con diferentes mecanismos de acción. Bueno, a ver qué más. Que se utiliza muchísimo. A ver, para esto que os enseñan mucho los dolores de espalda, los lumbados, las ciáticas, las inyecciones de Valium, ¿verdad? Muchísimo. Pero vamos, que vienen con ello, no es que vosotros lo hagáis, sino que vienen con ello. Oye, un relajante muscular como el Valium, si viene alguien a tratarse y ya lleva... ¿Qué estás tomando? Es que me duele la espalda y estoy tomando Valium que no ha recetado el médico, claro, es lo de esperar. ¿Qué te vas a encontrar con la presión? ¿Qué te vas a encontrar con la presión? A ver. Somos bajos, Que te No va a doler. responde. No responde. No Te va a doler porque responde. está inhibido el dolor. Su sistema está pacho, o como estás tú con un Valium. No Está sé. inhibido el dolor con el medicamento. Está ¿Qué encontráis con vuestro trabajo? tapando los síntomas. A que no vais a conseguir, ya lo noté, ¿verdad? Así, básicamente, de uno. ¿Qué hacéis? ¿Le despedís? No. No, pero vamos a buscar otra estrategia, ¿no? Es decir, si tienes una musculatura con el Valium,
que yo no puedo hacer lo que mi objetivo, que es la respuesta, ¿no?, del cuerpo, está enmudecida la respuesta. ¿Qué se os ocurriría a lo mejor hacer para beneficiarle? Ya sé que la musculatura está... Digestivo, O- cabeza, digestivo. O sea, algo que le promocione un poco donde Venga, pueda sí, entrar un poco de más. acuerdo. Porque, claro, ¿De acuerdo? Movimiento, estiramiento. Movimientos articulares. estiramiento, sí, Movimientos articulares pasivos. claro. Presiones, bueno, Bueno, para darle confort. Pero literal. ahí tengo una duda. Sí, bueno, ahí Sí. aquí un montón de dudas. Si yo igual estoy trabajando sobre puntos y terminaciones nerviosas, puntos de acupuntura china, con la presión, independiente de que el paciente perciba o no, el punto estaría siendo estimulado. El problema, no, tampoco. Esto lo han aprendido los de acupuntura, que llevan muchos años, muchos equipos y muchas investigaciones, Sí, mucho sí. más que terapia manual, ¿eh? Sí, sí. Mucho más. Y entonces eso se ha resuelto se ha escrito desde la acupuntura. ¿Por qué? Porque cuando tú metes una aguja de acupuntura siempre hay un reflejo también orgánico por dentro, ¿no? Pero es que el relajante muscular, se dice relajante muscular, pero es cómo te anuncian los títulos. Esto es como las películas de Hollywood. Que los títulos te atraen y te crees que es un relajante muscular, sí, pero es un relajante muscular, pero no me va al músculo, es un relajante aquí en medio del sistema nervioso central. Sí, sí. Y si la acupuntura, como dices tú muy bien, evidentemente la pregunta es oportuna, viaja además de los canales, además por sistema neurológico, igual que si igual, pues resulta que la respuesta va a estar endurecida. Es que es lo mismo. Y pones Los de la ¿A un epilepsia. epiléptico se le da? Yo nunca lo tocaría. Sí, Personalmente. anda. Ah, yo si no, les viene yo cuando muy bien. llegue ya a tercero, quizá. Pero de Ahora. normal toman medicinas. No, pero si están tomando a ver, un epiléptico no está... Yo hasta que no llegue a la tercera a un epiléptico no le pongo la mano encima. Pero si no vas a saber qué es epiléptico. Si lo pregunto, mira, le voy a empezar a preguntar. No, le Esto- preguntes a la gente si es epiléptico. No. Perdón, algún problema de epilepsia cardiovascular o operación reciente. Lo meto en un lote. Pues también puedes, no te dice, yo no trato epiléptico. Joder, Mira, ni coña. No. ¿tienes miedo de los epilépticos? Yo tengo más miedo de otro. Al epiléptico no le va a pasar nada, he hecho todo lo contrario. Mira, si un epiléptico es capaz, por Dios. Si le tratas a una persona con ese problema, le vas a ayudar muchísimo. ¿Sí? Sí. Hablo de estos productos, estoy hablando del diazepam como relajante muscular. Me estoy saltando ahora, vamos con los ansiolíticos. La gabapentina, ya que has hablado del antiepiléptico. La gente que toma anticonvulsivantes, que son estos, pregabalina y gabapentina, lírica y esas cosas, es que viene también igual que con el relajante, el Valium igual, a eso iba, ¿no? Es decir, que no solamente es una cuestión del Valium, es que hay más medicamentos que te dejan aplanados. Por eso está un poco. Mi compañero de piso, por ejemplo, toma Toma. epilético. Dice que siempre tiene sueño. No sé si es por su estilo de vida o por. No. Da somnolencia, da fatiga, astenia, Cansado, sí. cansado, pero ese cansado, un shiatsu le viene muy bien, no le va a activar ninguna epilepsia, ningún ataque, no, todo lo contrario. Una pregunta, Sí. una persona que tenga epilepsia. La epilepsia es, por lo que acabas de decir, no digo un tratamiento, digo una constante. O sea, en vez de pastillas, Sí. podría tener, por ejemplo, un masaje shiatsu semanal. ¿Podría contrarrestar la epilepsia o no? A ver, hay una cosa que es Semanal, cierta. años, ¿eh? No estoy diciendo de hacer un tratamiento de 3 semanas, ya no. Eso, no, si tú sino no como hablas- una forma de vida. Sí. De hecho, fíjate tú que la epilepsia se activa en la crisis, quiere Con decir, estrés. con situaciones ambientales impactantes al sistema neurológico, que llegue a ese núcleo excitable neurológico. Es decir, y una sesión de shiatsu nunca le va a ocurrir eso. De hecho, puede contrarrestar y poner una especie de, no sé, perdonar, coraza o impermeable a ciertas situaciones ambientales que se van sumando a lo largo del día. O sea, pueden Entonces, lograr su el epiléptico- capacidad de responder a esos De hecho, sí, a lo largo de los años, cuando A lo conocen largo de los epilépticos años, van digo yo. disminuyendo, nadie le quita el tratamiento, eso es imposible, ¿eh? Por eso es peligrosísimo. Ahora, pero esto le viene muy bien, de verdad. De hecho, los ruidos, las
sensaciones, los de discotecas, no sé qué. Los epiléticos luego con el tratamiento dicen, bueno, ya tengo mi tratamiento, gente joven se va a sus discotecas con los luces, con los sonidos, no precisamente muy recomendable, pero bueno, en cambio este tipo de cosas sí que... ansiolíticos, los ansiolíticos son, está todo el mundo con ansiolíticos. ¿Sabéis lo que son los ansiolíticos? Como el, tranquimacin, orfidal. Bueno, el Valium es un ansiolítico, también se utiliza como ansiolítico para bajar el nivel de ansiedad, ¿vale? Pero muchísima gente toma ansiolíticos. Se están tomando tantos ansiolíticos y antidepresivos que empieza a ser un problema medioambiental Sí, de las aguas. Mucha gente también nos vendrá, como viene con dolores, como ha dicho vuestra profe, que ya viene con el tramadol puesto, ¿no? Pero que es normal, quiero decir que tenéis que entender, conocer esto, que vuestro paciente no va a venir inmaculado. Ha pasado por consultas, por diagnósticos, por historias, y ahora viene, claro, no sé seguro, pero la idea es que van buscando otra cosa. Yo si viene una segunda vez que le digo que no se tomen las pastillas. O sea, no me refiero si tiene un medicamento crónico puesto, eso siempre tiene que tomárselo. Por eso te digo, yo soy diabética y nunca tienes que, por muchos días que me dé, a mí me ha mejorado la vida, pero jamás he dejado de poner mi insulina. Es como te va a mejorar, pero eso no es nada milagroso. Aquí no hay nada. No, sí, no Que es sea milagroso, la es que a lo mejor no milagroso, sino que con una continuidad que haya Que mejoran. condiciones que se vayan, porque tu sistema inmune sea capaz de erradicarlas. Yo, la diabetes no, pero... Por lo menos lo que haces No, sí, es generar unas condiciones del cuerpo que de otra manera no obtendría en sus situaciones cotidianas. Claro. ¿Qué significa? Y mejora aunque sea la disminución de dosis, como por ejemplo en otras patologías, o incluso la eliminación, ayuda a la eliminación, a la desprescripción. Quiere decir que los ansiolíticos también hay que ir quitándolos, pero tienes que ayudar a la gente a ir quitándolos porque no se quita así tan fácil. Poco a poco. Y entonces se está incorporando sexo a esa desprescripción. Quiere decir, usted lleva años con ansiolíticos, podemos ir rebajando a lo largo de muchos meses, pero no le puede dejar solo a que deje la pastilla, la media pastilla o X pastillas a lo largo de meses, sino que además si colaboras con un centro, como por ejemplo terapia de shiatsu, y decir, sí, además se va a usted a hablar cada semana, cada 10 días una sesión de shiatsu, de terapia de dolores en general, y entonces claro, que ayuda. Y además ejercicio físico, actividad física. Quiere decir que todo es un conjunto de cosas que le puedes quitar medicación con pauta. No se quitan las cosas de como si. El tramadol es otro producto que también que te viene. Todos estos que hay en esta diapositiva es que te vienen con la afectación del sistema muscular, que es lo que vamos a nosotros a notar en la presión, ¿de acuerdo? Que nadie dice que sea contraindicado el DARE, no todo lo contrario, pero que también tenemos que entender que no es una respuesta lo más ideal que nosotros buscamos. Antihipertensivos, pues mirad, los antihipertensivos es que funcionan en eso que da gusto. ¿En qué? En la desprescripción. No le vas a quitar, unas personas le quitan la pastilla, las pastillas, pero otros le reduces la necesidad de la dosis que estaban tomando. Eso sí, no puedes hacerlo solo, lógicamente, pero el antihipertensivo para bajar la tensión, cuando te viene con tratamientos de hipertensión, bueno, pues va a ser más sutil que lo notes o no. Pero ¿qué le puede ocurrir a una persona que venga con tratamiento de hipertensión? Pues cuando se dé la vuelta, boca arriba, boca abajo, pues me mareo un poquito, no pasa nada, a nadie le asusta eso. Pero en ese momento es decir, bueno, que sepamos también que los antihipertensivos, cuando cambiamos de postura con ese tratamiento, la tensión no pasa nada, pero una incomodidad. Las estatinas, ¿os suenan las estatinas para bajar el colesterol? Que es otra de las condiciones que hay muchísimo crónico en nuestra comunidad de Madrid, bueno, en España, muchísima gente. El 99,90% de los casos en los pueblos ingleses tienen recetas de estatinas. Bueno, vamos a ver. Estatinas son esos de lo del colesterol, para bajar el colesterol, ¿vale? Y en algunas personas, a ver, no vale decir que es verdad. Aquí estamos entre gente más que intenta ser más ecuánime y asentada en su trabajo con la responsabilidad que tiene. No vale decir que las estatinas dañan el músculo, no es eso.
no es así, porque esto de repente se extiende entre la población y ya hay las leyendas negras. Pero es verdad que a un determinado grupo o porcentaje de la población le provocan daño muscular, A mí. dolores Yo me musculares. las tuve que quitar. Con la diabetes a mí me diagnosticaron, o sea, no es que tuviera el colesterol alto, sino para reducir como tengo isquemia de miembros inferiores, para reducir el riesgo cardiovascular, pues me recetaron atorvastatina y un dolor de articulaciones de hombro que era como, me las quité y me dijeron, y entonces el médico me las suprimió porque le dije, es que yo no tenía el colesterol alto. Le dije, es que me duelen mogollón las articulaciones, sobre todo de los hombros, efectivamente. Para que veáis que no pasa nada, pero que con el conocimiento te ayuda mucho a realizar tu trabajo de descanso, ¿no? Entonces, es eso. Los ACO son los anticoagulantes orales. Las personas, hay muchas personas, el Sintrom, ¿os suena? Viro, aspirinas, ese tipo de productos que impiden que se coagule la sangre porque o tienes un riesgo de tener trombos, o tienes una válvula, o te han puesto un marcapasos, pues era, no sé, perfectamente da gusto. Pero nada, ¿y qué significa eso? Pues nada, saberlo, y que si ves un moratón cuando estás trabajando y ves un moratón en el cuerpo, dices, anda, no te has pegado un golpe, no, es que estoy con anticoagulante, pues mira, aquí tienes esto. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si va vestido, lo ves eso yo nunca. Por eso, pero que puedes verlo. Entonces, que no se Preguntar, es asocian. otra cosa que voy a poner en la lista de preguntas. Pero no, a ver, ¿no me puedes dar un sexo porque tengo anticoagulación? Sí, No, pero más cuidado. O sea, es un dato. Es que el sexo, no sé, luego, mira, no lo sé, ¿qué es eso? No se me ocurre ningún riesgo por la anticoagulación. Esto se me ocurre como no inyectando. Si fuera acupuntura, como decía la compañera, si fuera una acupuntura sería otro tema. La acupuntura es interna, pinchas, eso es otro tema. Pero eso no se me ocurre. Podríamos, si tengo un paciente con anticoagulante o con problemas de coagulación, ¿se podría llegar a dejar moretones? Sí, Sí, en ese caso, Por eso lo pregunto. pero tienes que presionar con menos. No, si tiene con más mucho cuidado de anticoagulante para que te y que sea el más paciente lo sepa que. no sería lo deseado. A ver, es que estas cosas yo no he ¿Podría visto. ocurrir? Si presiona fuerte. ¿Sabes dónde he visto yo? Debes que Tiene no he visto que es anticoagulantes. posible. Yo sí. Yo lo he visto siempre en masaje deportivo. El masaje deportivo te deja unos morados. Porque es ya de por sí, deja. Entonces, ahí, pero bueno, también tienen cuidado en eso de decir la previa cita, entrevista de tener anticoagulación, no te voy a hacer lo que. Bien, en cualquier caso, si se ocurre, podemos retener y no lo puedo seguir tratando. A ver, en principio, a ver qué pasa. Casi sería inherente. Ya eso es un tema un poco. Igual yo creo que el paciente estaría acostumbrado, ¿no? Es decir, si ya es una persona que tiene problemas de coagulación, sabe que cualquier golpecillo le deja morar. Es que hoy en día, a ver, te digo, sí, pero yo me quedo con lo que ya hoy en día la gente no va moratada con un anticoagulante. No tiene por qué. Vas con un control de anticoagulación, unas medicaciones de anticoagulación que no tienes que por qué ir moratados por ahí. No se me explico. Ya es eso. Entonces, Yo tomando, Marta me da, que aprieta el humo y a mí no me A sale mí me bien. da ahorita que tampoco sale. ya Pero no es tan. En general, el paciente que viene a mi nivel, o sea, a mí el que me viene a Shiatsu es porque no está tan, o sea, a no ser que tenga una condición real para medicarse, en general el paciente que viene a Shiatsu tiene un concepto más holístico de la salud, más sano. Viene con una dolencia, pero tiene un enfoque menos. No todos. Los que me llegan a mí, o sea, vienen de un Sí. mundo que consideran el masaje o el shiatsu como un preventivo, todo el mundo sabe de dietas que te viene, es otro tipo de paciente. Sí. A mí el que me llega, vamos, que doy de práctica. Sí, entiendo ese grupo de pacientes, ¿verdad? Claro, no me lo refieren médicos ni me lo refiere No nadie. te lo va a referir nunca un médico. Seguro. O muy poquito. No, sí, tienes razón, que tienes un pool de Un tipo de persona. pacientes clientes que no tienen una historia clínica como estamos aquí bizarra, como yo estoy proponiendo, porque yo estoy hablando de la población general,
en Madrid, con los datos que Claro. os he aportado desde el inicio, ¿no? Y luego, evidentemente, vienen los que te informan más de lo que uno sabe, ¿no? Sobre ciertos aspectos de la vida de este tipo. Claro que sí. Además, ese va a ser muy fácil porque la verdad es que se autogestiona mucho, se conoce mucho, evidente. Eso es verdad. Bueno, este no vale. Luego hay una cosa que decía, eso es una maravilla, nada más, estoy pensando pero no quiero marear, simplemente para que veas. Presión, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sobre qué presionamos? Venga, a ver, decidme. Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Músculo para vertebrales. Bueno, voy a meter esta imagen de aquí, perdón. El mareo, disculpar, va a mi cargo. El mareo, esto es una imagen de... Bueno, esto es el espacio, lo que hay debajo de la piel. Quitamos la piel, ¿vale? Quitamos la piel, quitamos la grasa de la piel y nos introducimos en lo que se llama la matriz extracelular. Es un universo por el que circulan y están las vigas que sustentan el organismo, los vasos sanguíneos que circulan, células, fibras de muchos tipos de proteínas, trozos de nutrientes que viajan antes de llegar o saliendo de la sangre, fármacos, oxígeno, líquidos. Es como una selva que parece caótica, pero está toda señalizada en rutas. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Y conocer esto es impresionante. Se está Yo no- buscando, se están descubriendo cosas que es una... De hecho, ahora los paradigmas en medicina que han saltado desde terapia manual hace más tiempo, pues resulta que esto es una maravilla. Es impresionante. Esto es cuando presionamos en shiatsu, siempre la línea de puntos y tal, porque tenemos que aprender y luego debajo los músculos. Lo que se está deformando y presionando es este territorio ese universo de jungla no caótica, viva, absolutamente viva. Pues imaginaos ahora lo siguiente. Imaginaos, estos son células defensivas, macrófagos, que van limpiando. Hay todo un universo aquí de células que van limpiando todos estos territorios. Estas células azules, venga. Pues imaginaos que nos hemos tomado, esto es un vaso sanguíneo por aquí, ¿no? Por ahí atrás, va circulando por ¿Y ahí. el blanco? Blanco son fibras colágenas, proteínas, son muchas, estas que son arborizaciones también, finas, delgadas, gruesas. Pues imaginaos que nos hemos tomado un Valium, ¿vale? Un Valium. Y el Valium circula por la sangre, y el Valium, o cualquier medicamento, o incluso alimento nutriente, lo que sea, sale y se mete a los tejidos, ¿verdad? A las células. Pero antes de entrar en una célula cardíaca, una célula muscular, una célula del riñón, una célula del intestino, sale, pero antes de entrar tiene que atravesar la matriz extracelular. ¿Me explico? Nosotros cuando salimos del autobús no vamos directamente a casa, pasamos por unas vías, unas calles antes de llegar a nuestra casa que serían las células. Bueno, pues así pasa. Entonces, ese territorio entre nuestro autobús y el domicilio es la matriz extracelular. Y ahí se producen todas las conexiones, ahí se producen reacciones, ahí se produce la vida de conexión. Eso se llama matriz extracelular. Pues imaginaos ahora el Valium por aquí, que se va introduciendo hasta llegar a las células no representadas aquí, que vayan a todas esas células que os he dicho, pero vamos a ver, ese Valium tiene que ser eliminado. Se elimina la molécula de Valium, se elimina porque el organismo es capaz, mediante sus recursos bioquímicos, de cambiar la molécula, la mete en una bolsa amarilla o azul o verde para ir eliminándola por el riñón, la basura, pero hay que envolverla. Bueno, eso se envuelve en la matriz extracelular y esa bolsa amarilla de residuos tiene que volver a la sangre y meterse a la sangre para viajar hasta el riñón y eliminarlo. Y eliminamos por riñón el Valium, ¿vale? En bolsa amarilla de residuos. Pero imaginaos que mi sangre está bien, mi riñón está bien, pero estoy lleno de Valium por la matriz extracelular, que tengo un atascamiento, un empantanamiento en la matriz extracelular. Me estoy autointoxicando reteniendo mis bolsas amarillas
la basura se me está quedando en mi organismo, no la estoy eliminando. ¿Me estáis entendiendo? Esto pasa, por ejemplo, en una anestesia general, una ¿Eh? cosa así. Entendido. Y si al baño le añades paracetamol, ibuprofeno, alcohol, estoy poniendo lo peor, ¿vale? Y lo que no se me ocurre ahora, pero también mucha grasa, no sé lo que se os ocurra. Si claro, tabaco, todo aquí, Estrés. todo aquí, mucha bolsa amarilla, verde, azul, roja, todo tiene que ir mediante ese circuito, tiene que ocurrir lo mismo para que se limpie, se desintoxique, digamos, mi organismo. Pues eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa con el sexo? Que con la presión que realizamos, aunque no haya habido todavía ninguna sintomatología, ¿ves? Sin preocuparse del listado de síntomas. No tiene síntomas de intoxicación de barrio, no tiene síntomas de intoxicación de alcohol, ni de nada. Pero está pasando. Y con la presión del sexo lo que hacemos es incorporar esa presión para provocar una movilización de toda esta matriz extracelular, que lo que no se ve es transparente, es agua. Todo esto está funcionando en agua, con una charca inmensa. Pues lo que hacemos es movilizar y ayudar a que todo eso se introduzca en la sangre para que pase por riñón. Generalmente por riñón, también por intestino, para evacuar. De hecho, algunas veces las diarreas son provocadas por esto. Mucha porquería que hay que eliminar, el riñón elimina, pero también el intestino. Bien. Entonces, aunque el paciente esté tomando Valium o esté tomando Sí. todas estas cosas, esta función a este nivel sí que está ocurriendo. Sí. O sea, este Sí, efecto, sí. aunque sea una Sí, este nivel está funcionando en cualquier tratamiento de shiatsu. sí. Ok, era mi pregunta. Tomes lo que tomes. Es decir, o no te... A ver, estoy poniendo lo peor, lo habitual, Sí, no sí, sé, pero la eso- población... Sigue ahí, aunque el paciente esté como una lechuga de 3 días. Eso se sigue estimulando. O sea, que Sí. ese beneficio... Esto es como las aceras, las líneas de autobuses, Vale. la Se recogida va. de basura, todo esto está funcionando, la ciudad funciona. A pesar de... Y aquí lo estimulan. Lo que pasa es que aquí lo que haces es acelerar un poquito aquellos movimientos en aquello que haya embotellamientos, atascos, que haya mucha más basura no recogida. ¿Entendéis? Esto es, de hecho, quien fuma se nota muchísimo también. Quien fuma, claro, fumar parece que más allá de la tos no entendemos nada o no aparece nada. Vale, no tiene más cosas que si acaso tos. Y porque te dice que fuma. Pero esto está sucio de los productos del tabaco. Está sucio y se le ayuda muchísimo. Para un posoperatorio, ¿no? Para quitar toda la naranja. ¿Verdad? Posoperatorio. Pues para quitar todas las anestesias. No, para quitar la anestesia, ¿a ti te han anestesia alguna vez? La anestesia es un producto químico. ¿Qué hace? Pues unos días y lo que te recomiendan, si lees las instrucciones, lo que te recomiendan es beber agua. Pues beber agua es, pues mira, ¿cómo lavamos las calles que están sucias? Pues baldeando agua. Cubos de agua con riego. Es eso. Es decir, toda la porquería que se meta en las porquerías, la anestesia, el anestésico, Son toxinas. que se meta en la sangre y se elimine por el riñón. ¿Y qué haces? ¿Bebe a usted agua durante al principio de 24 horas seguidas o durante 2 días? Beba más cantidad de agua. O cuando te hacen una gamografía, vamos, te inyectan un colorante para verte tiroides, para verte pulmón, qué sé. Pues eso, para ayudar a eliminar, baldear agua, ¿no? Que se dice regar, ¿cómo? Bebiendo agua. Cuando más agua haya por aquí circulando, más fácil será arrastrar. Y si encima te haces una sesión de shiatsu, pues ese agua que tú estás bebiendo, más la presión, ayuda. Pero mucho. ¿Me estáis entendiendo así? Así que, bueno, esta es la matriz extracelular, que es una maravilla. Luego viene esta otra parte, que es lo mismo, la matriz extracelular, o sea, la presión ahí cuando deformamos, está ocurriendo. Pero como el shiatsu lo que tiene es que, como deformas desde la cabeza a los pies, ¿verdad? Por delante y por detrás. Es que no hay otra terapia igual. Estás deformando, vean, punto por punto, línea por punto, línea por línea, pero todo. Vale, espera. Esto os ha hablado doctor Santa María también, que es de profe, ¿no? Tenemos vídeo puesto, profe. Tenseridad. Bueno, estamos hablando de la matriz extracelular. Esto. Instalación eléctrica es un sinónimo, un símil.
una instalación eléctrica parece, bueno. Y entonces, aquí te va un poco más allá. Mira, de esa matriz que hemos visto antes, de la que hemos hablado, ¿vale? Resulta que además, si es que esto se está complicando, pero es una maravilla. Es que además de eso, de hacer lo que hemos hablado de prácticamente limpieza, también es de conexión. ¿Qué conecta? Pues la piel que deformamos, la grasa que deformamos, el cutáneo, el músculo que deformamos, la matriz extracelular, esa que deformamos, bueno, pues se transmite a través de lo que están trabajándose hoy en día, que todavía están investigando, que hay una comunicación, pero todavía no está muy resuelto cómo. Unos dicen que son canales, meridianos, otros son nervios, pero hay más. Pues hay una conexión hacia el interior de las células. Es decir, que si yo presiono aquí y deformo los tejidos, estos son tejidos, vale, pero esa deformidad va a transmitirse también por todo lo que os he dicho, pero también a la membrana de la célula y al interior de la célula, y va a llegar a los cromosomas que decíamos al principio. Eso se llama mecanotransducción. Eso es un descubrimiento de hace pocos años. Mecanotransducción. Es que el doctor Santamaría tenía Es que tiene una charla, un... ¿no? Sí. Vale. ¿Qué quiere decir Por eso? eso que sea la presión perpendicular ayuda muchísimo, ¿no? Hay tanto, esto que es una maravilla esto, porque... Es como una flecha. Y además hay una presión que, no sé si lo habéis ya la de arrastrar. Sí. No, todavía no, está en primero. Vale, eso. Sí, pero presión, Sí. eso es deformidad. Bueno, pues hay una conexión con las células. ¿Qué pasa? Que se introduce aparte del sistema nervioso, porque si a mí me presionan aquí, yo me estoy dando cuenta aquí de dónde es, ¿o no? A ver, si pensamos un poquito, dices, ay, vaya historia sofisticada que me estás presionando en el brazo y yo me estoy dando cuenta que me está presionando, pero me estoy dando cuenta en qué sitio me estás presionando, a qué profundidad y qué velocidad. De ahí viene que todo esto de la conexión tiene que ver con las células, se conectan como una corriente, que no es así, eléctrica, con el núcleo de las células donde están los cromosomas. Y los cromosomas también vibran. Esto ya es la leche. Pero sí, ya lo están trabajando eso mucho. Hay una diapositiva, espera. Esto se llama tensegrida mecanotransducción. Lo de arriba a la derecha es que si no hubiera traído otra. Es una escultura moderna, ¿no? Pero imaginaos esa escultura moderna que está hecha de barras fijas, barras, las más gruesas, y dos cuerdas, unas gomas de tensión, que se estiran. Bueno, pues no necesita más que... Tú mueves eso, cualquier barra de esas, y no se cae nada. Se movilizan mucho, pero no se caen. Son barras de hierro y gomas elásticas. Pues imaginaos que toda nuestra matriz extracelular esa, también como tiene muchas proteínas y tiene esa disposición, hace lo mismo. Que si tú la mueves en un extremo, aquella escultura de arriba a la derecha se te va a mover luego a la izquierda abajo. Se te va a mover abajo. Si tú haces esto, Esto es el arrastre. tú tiras y se mueve todo. Sí, no, eso sí, pero... Es el átomo. Porque de repente te dicen en algunos lugares que hagas un pequeño arrastre. Yo lo hago porque soy muy demandada, pero... Sí. Es por eso. ¿Por qué en otros no? Esto, el ejemplo más así visual así al principio es, ¿no os ha pasado una vez que os presionan en un sitio y notáis algo en otro muy Sí, diferente? sí. Eso. A ver, eso es más claro. Lo que tú dices también es correcto. Pero quiero decir, como más claro, así a distancia, si tocas esa escultura por un lado, la mueves, cimbrea, se mueve, y se mueve al final lo otro, pero permanece como está. Eso es de que tú presionas en un punto y notas en el otro. Eso es la historia, ¿no? Es decir, la explicación. Ahora, la explicación interna está siendo trabajada y cada vez van consiguiendo más datos. Esto en osteopatía... Sí, en osteopatía se trabaja desde hace tiempo bastante, pero en Shiatsu también os han hablado de... Es que yo, perdona, ya lo sé, no han tenido que hablar tanto porque no sé qué cursos es de primero, más o menos. Esto del estiramiento en cruz, de En aspa. Naspa. Ah, sí. Sí, Lo del es aspa. así. Pues ya sabemos si estamos en aspa o no, dependiendo de lo que el dedo que pongamos Ah, abajo. La No, bueno. porque yo les he dicho Lo que que sí para la hemos visto postura... es que con todos estos avances la medicina No, pero eso- occidental sigue especializándose en la uña del dedo meñique.
Pues sí, es una ¿No? cosa que sí. Es una cosa que hace falta que ponerse a actualizarse con estas cosas. Y esto es muy de Chikun, ya veréis. ¿Quién ha hecho? Habéis hecho todos Chikun, ¿no? Hombre, ¿lo sabéis más o menos qué es? Sí, es No, la base del Tai Chi. Sí, yo hago yoga, no sé si... Sí, al final, fíjate que de distintas maneras, miradas o puntos de vista, como queráis, y formas estéticas, no sé, luego la explicación empieza a unificarse, ¿no? Con matices, pero lo profundo, lo nuclear, empieza a converger, ¿no? Desde mucho. Chikun, hablo de Chikun, se puede la musculatura, pero Chikun, yoga, pilates. Es decir, la idea es la siguiente. Gracias a estos sistemas que os decía de conexión, de comunicación de la matriz extracelular, bueno, aparte de Chikun o yoga, igual ya que conocéis tu yoga, ¿no? Más o menos. El Chikun lo conocéis. Fijaos, os suena ejercicios de Chikun parte anterior y parte posterior, ¿verdad? A esto le llaman cadenas musculares, reflexionas, haces ejercicios hacia atrás, pero teniendo conciencia, poniendo la conciencia en el movimiento, en todo el cuerpo. No es un ejercicio gimnástico, no. Es interiorizado, ¿no? La imagen, la intención. Bien, pues... Una meditación física. Exacto, correcto. Y luego vemos, esto son unas cadenas, digamos, musculares, viene el nombre más antiguo, cadenas musculares, no son solo músculos, que son músculos, pero es que los músculos están formando parte de esta matriz, de estos hilos de conexión. Están formando también los músculos, los ligamentos, todo. Entonces aquí no solamente el músculo, sino que también está esa matriz que nos está hablando hasta ahora. En unas cadenas rectas, anterior y posterior, muy fáciles de identificar, y luego las cruzadas. El aspa famoso, el aspa, que va un poco el eje, digamos, para entenderlo desde la cabeza del húmero a la cabeza del femoral, en aspa, ¿no? Para hacer que las torsiones, rotaciones en anterior o en posterior, que si te metes en un gimnasio haces ejercicio gimnástico, pero si te metes en una clase de yoga, pues haces determinados asanas, etcétera, etcétera. Si te metes en Chikun, pues haces determinadas formas de Tai Chi, ¿verdad? Pero fijaos que en Chikun se habla de fascias, que es matriz extracelular. A ver, ellos en China, en Chikun, no hablan así, sino que aquí se está traduciendo empezó con cadenas musculares, fascias, y ya está. Es matriz extracelular, lo que hemos visto antes. Llamémosle, lo llamen como quieran en cada ámbito de conocimiento, ¿vale? De hecho, se están poniendo de acuerdo y entendiendo que todo es esto. Si yo me flexiono hacia el anterior, en Chikun yo estoy interiorizando y tal, pero yo estoy moviendo una serie de músculos. Claro, sí, pero la matriz extracelular también. Quizás si yo hago un ejercicio de gimnasia no me hablen de matriz extracelular, o tampoco me dicen que tenga que interiorizar mucho el ejercicio, sino que tenga que hacerlo bien, no que aguante. Pero yo en Chikun ya interiorizo más. ¿Qué significa? Poner la atención en la respuesta del organismo. Eso es fantástico. Ya es diferente. Cambia el modelo, ¿no? Vale. Y aquí otra vez, recogiendo un poco el ámbito chino, pero que es que luego es muy útil, muy práctico y que está por todos los lados con otros nombres. Fijaos, zonas del Chikun, esta de aquí, fundamental, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que llaman Dantian? No sé si estáis trabajando con Dantian. Sí, la han mencionado. Sí. ¿Perdón? No, lo que digáis, yo no estoy aquí para complicaros la vida. El Dantian y el Jara. El Jara, Dantian, el Pakua, Sí. El tándem. También era eso, ¿no? Sí. En Chile. Digamos que todo se concibe, a ver, la manera de trabajar, incluso de tratar, muchas veces desde el criterio de medicina tradicional china, pasando por Chikun, no tanto por allá con el ámbito de cadenas musculares que es más occidentalizado, pero al final todos estamos hablando de lo mismo, poniendo la intención mental, que es lo que nos falta a todos, sobre todo los occidentales, la intención mental. Bueno, pues,
que los movimientos se arrancan un poco desde aquí. ¿Y eso qué era? Riñón, ¿no? Desde el concepto de medicina tradicional china, riñón, relacionado con riñón. De aquí. Esa vértebra que hay por aquí, de 2 y de 3, del mid-min, no sé. En cualquier caso, todo este territorio de anterior y posterior es, digamos, de donde arranca, según el concepto de medicina tradicional china, la energía. Y se ¿Esto va no a lo vas a distribuir. dar? ¿Eh? ¿Esto no lo vas a pasar? No, no. Ah, pasar, sí. Lo están grabando. Está grabando. Ah, No, pero luego el documento este falló. Me parece fascinante este gráfico. Lo están grabando. Sí, eso lo metes por cualquier lado mucho mejor explicado que yo. No, este gráfico Y- es fabuloso. Bueno, quería deciros que, bueno, la zona relacionada con el principio del motivo de esto, envejecimiento y crónicos, ¿no? Como decía nuestra profe, es decir, la zona renal, digamos, la que se concibe como una cuenta corriente que vamos gastando conforme pasan los años, ¿no? Lo que se genera en estas zonas, ¿no? Y las conexiones. Lógicamente, pues bueno, si ponemos la intención en los movimientos, en el ejercicio, en el gimnasio, en el caminar, en el día a día, de vez en cuando ponemos la intención en hacer ejercicios de interiorización, de movimiento, claro, unido al movimiento, no solamente la atención y concentración, que sí, sino a partir de aquí, pues se generan, a través de la matriz extracelular, informaciones que llegan a todo el cuerpo, hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿cómo es que llegan al cuerpo hacia arriba y hacia abajo? A través de esa matriz extracelular que hemos estado viendo, que empiezan a explicarse el porqué. Siendo real esto del Dantian, del Migmen, del Tarden, siendo real no había demostración. Sabiendo que es cierto, no sé cómo lo pruebo. ¿Me explico? Yo sé que es A la verdad, pero occidental. ¿cómo lo...? Claro, pero la explicación siempre nos... Es que va bastante parecido, son los centros, son los chakras también. Sí, todo. Es que sí que lo sabían. Somos los A últimos ver, en no- enterarnos, pero hasta que no lo sabemos, no se ha descubierto. Es la historia. Lo que os decía antes de la historia clínica. Y es una cosa importante, es eso, y con esto ya, si queréis, cerramos. Es eso que aprende el terapeuta, nosotros aprendemos cuando estamos dando la presión y la respuesta, ¿verdad? Vamos aprendiendo de ese cuerpo, de otro, y tal. Pero el que aprende también es el paciente. ¿Qué aprende? Es un feedback, se llama, biofeedback. Es decir, va aprendiendo que, a ver, el primer día, primera sesión, de espalda, empiezas a dar la sesión, empiezas a notar lo que empiezas a notar, ¿vale? Ya como os han dicho. Y él, no hay un manual para él. Nunca damos un manual de usuario, ¿a que no? Tenemos un manual de practicante, de satisfactor, de terapeuta, pero nunca un manual de paciente. No, tendríamos que hacerlo. Pero de alguna manera sí. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo estás notando? ¿Qué sensaciones tienes? No está continuamente, pero recabar información. Porque esa información va a ir modificándose conforme pasen las sesiones. O incluso en la misma sesión, la repetición de mismas. Va a ir cambiando las sensaciones. Y ese cambio, ese registro de sensaciones, él lo va a archivar, quiera o no. Y lo va a ir notando. Tú lo vas notando, pero él también. Y entonces va a ir aprendiendo cómo la sensación que tiene de sus todos territorios van a estar cerca de la enfermedad o cerca del bienestar, como queréis llamar. ¿En qué momento van a estar acercándose a un extremo o al otro? Pero gracias a las manos de la presión que está dándole un terapeuta. ¿Me he explicado? Me he enrollado mucho. Es que, no, te lo digo porque muchísima gente no conoce, a ver, nadie conocemos nuestra espalda. No la vemos nunca. Nunca. Es más, no nos reconocemos muy bien en las fotos que nos hacen por la espalda. Pues mira, este soy yo. No nos reconocemos bien. La espalda es una cosa que tenemos. De hecho, la gente te pregunta, ¿cómo va a la espalda? Digo, ¿quién es la espalda? ¿Un vecino tuyo? Eres tú. Pero la tenemos ahí. No la identificamos bien. Solamente cómo se pone en conciencia nuestra espalda cuando nos duele. Solamente sabemos que tenemos espalda cuando nos duele. Fijaos, por propia experiencia. No, mucha gente te viene y dice, no me duele nada, le empiezas a presionar y le duele todo. Y dice, pues claro, no pensaba yo que me dolía tantas cosas. ¿No lo dicen más de uno?
No piensas que te duele hasta que recibes y dices, Pero la naturaleza misma del shiatsu, todos los pacientes se interiorizan. A mí no hay uno que se me quede fuera. Claro, O sea, simplemente se interioriza, empieza a sentir. eso es. Eso, aunque tú no hagas nada. O sea, el paciente entra y me dicen, oye, esto es como una meditación. No digo nada, yo medito. Y claro, Por eso te estaba diciendo que no hay un manual, pero no hace falta. no hace- ellos se interiorizan Yo muchísimo. noto que le tienes que dar de vez en cuando alguna pista, alguna idea, alguna pista de qué va significando, ¿no? Uno sabe perfectamente por experiencia genética o de vida si ese dolor, porque hay presiones que duelen desagradables, aunque no sean mucho, y otras presiones que son placenteras, o dolores placenteros. Hay una palabra del gusto. Sí. Dolor que da gusto o dolor que da disgusto, displacer, ¿no? Bueno, eso lo van aprendiendo. De todas maneras, como nosotros estamos en una sesión en la que, un poco holístico como dices, pues también darle un poquito de pistas. ¿Qué tal con respecto a otro día? ¿Qué tal esta zona que tú tenías y tal? Ah, pues, ¿qué tal sin presionar has notado esta zona? No, pues ahora voy corrigiendo, porque van corrigiendo incluso sus posturas en función del lenguaje que hayan, de las sensaciones que hayan tenido en la sesión. ¿Vale? Porque ya van poniendo la atención en aquellas regiones. Y ya van construyendo una espalda. Hablo de la espalda cualquiera, pero es que la espalda me parece que es tremenda y es muy difícil porque es muy grande. Y no tenemos consciencia ni representación epicrítica ni fina hasta que no nos duele. De hecho, no, os digo, no la reconocemos por la espalda. Conocemos a los demás en el andar, pero a nosotros no nos reconocemos. Bueno, eso es interesante. ¿Alguna cosa más? No sé ni qué era. las 2:15. ¿Tienes alguna pregunta? Quiero decir, pues si no me pillara tan mayor, estudiaba medicina. Porque es fascinante ese No. universo. Sí, hombre, ya solo con rememorar los puntos que me estresa el cerebro. Quita. No me lo más. No, pero esto no pretendía ser un, No, una pero es clase de medicina fascinante. después de entender que hay